Todos los que han dado a luz a un goblin lo saben. La recién nacida cría goblin está cubierta de mucus como una rana. Pero, por desgracia, después de ser asesinada por mi madre, me reencarné como un goblin. En este momento, dentro de la sala de parto goblin, una hermosa elfa está gritando de dolor. En el siguiente segundo, un monstruo verde cae. Su grito de angustia se suaviza. La elfa se retorcía mientras miraba aquello que tenía delante. Sus ojos estaban llenos de odio y rencor. Si no fuera por el cordón umbilical, no podría creer que lo que tenía delante era esa cosa fea, su hijo. Justo en ese momento, la cría goblin mostró una sonrisa grotesca y comenzaba a arrastrarse lentamente hacia ella. Esa mirada era demasiado familiar para la elfa. Quería correr, pero en ese momento su cuerpo, la situación le impidió usar fuerzas. La elfa cerró los ojos en desesperación. Las lágrimas no podían dejar de brotar. ¿Ayuda? No. Al escuchar una voz extraña, Yeyan abrió lentamente los ojos. Cuando vuelvas a abrir los ojos, lo que verás es a mamá. Las palabras de su madre de la vida pasada resonaban en su mente. Sin embargo, antes de que pudiera pensar mucho, aquellas crías goblin de piel verde como él, se lanzaron rápidamente hacia su madre. Ellos están buscando la muerte. Casi en el instante en que esta idea pasó, el cuerpo de Yeyan comenzó a moverse. Recogió una piedra del suelo. La golpeó fuertemente en el cuello de la cría goblin. En un instante, la sangre salpicó. Debido a su debilidad física, él no pudo lograr un golpe mortal. Yeyan, reaccionando de inmediato, no dudó ni un segundo. De nuevo levantó una piedra y la lanzó contra el goblin que tenía debajo. También en ese momento, la voz del mundo resonó. Felicidades, al nacer has matado a un similar. Has obtenido la habilidad, comida maldita. Cada vez que mates a un similar, ganarás un punto de aumento en fuerza. Notó que la elfa de Yeyan estaba acurrucada en una esquina, mirando con terror a este niño bañado en sangre. Al mismo tiempo, otros crías goblin. Las crías mostraron otra vez una sonrisa grotesca. Se acercaban lentamente hacia la elfa. Esa mirada parecía devorar a la elfa completamente. Y en ese momento, Yeyan seguía mirando su cordón umbilical, riendo tontamente. Resulta que realmente soy el hijo de mamá. En el siguiente instante, uno de los goblins. La cría de repente atacó a Yeyan. Justo cuando su puño iba a caer. La elfa, casi instintivamente, extendió su mano y protegió a Yeyan en su abrazo. En un instante, sangre brotó de la boca de la elfa. Ella está tan débil después de dar a luz. Además, le han lanzado un hechizo prohibido. Lo que ha empeorado aún más su situación. Es el abrazo de mamá. Sigue siendo tan cálido. Sumido en la ternura, Yeyan de repente sintió que algo goteaba sobre su cabeza. Era sangre. ¿Quién quiere matar a mamá? Al mismo tiempo, esas crías goblin chirriaban como si preguntaran: ¿por qué hay que proteger a esa mujer? Justo cuando terminó de hablar, Yeyan levantó la piedra a su lado. Sin dudarlo, la lanzó hacia las otras crías goblin. Nadie puede tocar a mi mamá. En ese momento, la elfa temblaba acurrucada en una esquina, mirando a esos niños que había dado a luz matándose entre sí, pero no tenía ningún deseo de ayudarlos. Desearía que todos murieran. En su vida anterior, Yeyan, como jefe de asesinos, no mostró piedad ante estas crías goblin. En cuestión de momentos, una docena de goblins cayeron en un charco de sangre. Gracias a la bendición de la voz del mundo, esta lucha se convirtió en una destrucción unilateral. Felicitaciones, has matado a todas las crías goblin. Has obtenido la habilidad, sombra sigilosa. En ese momento, la antigua puerta de madera se abrió. Dos goblins adultos entraron. ¿Qué está pasando? Se podía ver que la sala originalmente destinada para la reproducción, en ese momento se había convertido en una morgue. Uno de los goblins se acercó lentamente a Yeyan. Agarró el pie de Yeyan. Todo esto lo hiciste tú, ¿verdad? Asesinar a tu propia especie es un crimen capital. Al mismo tiempo, Yeyan no dijo nada, sino que lanzó la piedra que tenía en la mano. Golpeó con fuerza en los ojos del goblin adulto. Hizo un chirrido. El goblin adulto, cubriéndose los ojos, emitió un grito desgarrador. Osado. Una simple cría se atreve a ser tan arrogante. Al terminar de hablar, el goblin adulto levantó el palo que tenía a su lado. Lo agitó directamente hacia Yeyan. No, no lo quiero. Al mismo tiempo, la elfa de repente saltó desde la esquina, protegiendo a Yeyan con todas sus fuerzas. Detente. Ya he informado de esto al general. Hablemos de esto cuando llegue el general. ¿Qué? Al escuchar el nombre del general, el goblin adulto sostenía con fuerza el palo que tenía en la mano. Aunque estaba furioso en ese momento, no se atrevía a hacer nada. Después de todo, el general Goblin era el líder de miles de goblins. Sin embargo, aún no podía apaciguar la ira que sentía. De repente, su mirada se posó en la elfa que abrazaba a Yeyan. Aunque no puedo moverme ahora, pequeño, pero puedo hacer algo frente a ti. Hacer algo. Percibir una mirada extraña. El cuerpo de la elfa comenzó a temblar involuntariamente. Yeyan, en sus brazos, recobró el sentido. La ira en su corazón volvió a encenderse. ¿Te atreves? Al ver la expresión de Yeyan, el adulto goblin comenzó a reírse a carcajadas. Caminó hacia la elfa, frotándose las manos como si se preparara para algo.
En el siguiente segundo, Ye-Jan utilizó la habilidad sombra sigilosa con ambas manos. Se aferró al brazo del adulto goblin. Luego, con fuerza, comenzó a girar su brazo. Solo se escuchó un crujido. El brazo del adulto goblin fue arrancado. Un dolor agudo se extendió por todo su cuerpo. El dolor lo hizo rodar por el suelo. Maldita cría. Otro adulto goblin no pudo soportarlo más. Levantó un hacha de piedra y estaba a punto de golpear. Basta. En ese momento, una voz autoritaria resonó en la entrada. Vieron que había llegado el general Goblin. Los goblins se arrodillaron de inmediato, relatando la brutalidad y ferocidad de Ye-Jan hace un momento. General, usted debe tomar una decisión por nosotros. Este niño mató a más de una docena de su propia especie al nacer. Y mira mis ojos. Al oír esto, el general les lanzó una mirada indiferente y levantó la mano para interrumpir. Fue agredido así por un recién nacido. Ustedes se atreven a quejarse conmigo aquí. Mantengamos a este niño por ahora. Hablaremos de ello cuando crezca. Vengan conmigo. Este niño seguirá igual. Tras terminar de hablar, el general se marchó de la sala de parto con los otros dos. En ese momento, el cuerpo de Ye-Jan finalmente alcanzó su límite. Sin sentir ningún peligro, se desmayó. Al ver esto, los ojos secos de la elfa volvieron a llenarse de lágrimas. No te dejaré morir. No me dejes en este nido oscuro. Ye-Jan, aturdido, sintió la suave familiaridad. Siguiendo el instinto de su cuerpo, mordió. En otro lugar, el chamán goblin emitió una pregunta confusa. General, ante un goblin que ataca a su misma especie desde su nacimiento, ¿no deberíamos matar a un goblin así? No estoy cuestionando la decisión del general. Solo creo que no necesitamos a este tipo de goblin. Al escuchar esto, el general detuvo sus pasos. En ese chico, vi la cualidad de ser un rey. El chamán goblin sintió un sudor frío en la frente. La cualidad de un rey. General, ¿qué vamos a hacer con esa elfa? Porque, en teoría, ya que es la madre del rey, debería recibir el mayor respeto de toda la tribu. Pero en los ojos de los goblins, no existe el concepto de madre. Las hembras son vistas como herramientas de reproducción por todos los goblins. Lo más crucial es por los goblins. Una raza solo puede reproducirse utilizando otras razas. Por lo tanto, ya han ofendido a demasiadas razas. Siendo rey, naturalmente no necesita madre. Sin embargo, antes de que Yu tenga suficiente poder, mejor dejemos a esa elfa por ahora. En la prisión subterránea, la joven elfa finalmente aceptó eso, que siempre había estado protegiendo a su hijo. Aquí, además de ellas, también hay prisioneras a otras jóvenes. A ambos lados del pasillo hay goblins de guardia. Y estas chicas, al entrar, después serán sometidas a algún tipo de hechizo, para evitar que estrangulen a las crías goblin. Al mismo tiempo, también las confunde para que cuiden a las crías goblin. ¿Y por qué los goblins están por todas partes como cucarachas? Solo porque el periodo de crecimiento de los goblins es muy corto. Solo necesitan 3 meses, para pasar de la etapa de cría a la etapa adulta. El tiempo pasó rápidamente un mes. Bajo el cuidado de la elfa, Ye-Jan también ha crecido bastante. Llama mamá. La elfa, con dificultad, se dirigió a Ye-Jan en sus brazos. Le está enseñando a aprender el idioma de los elfos. Mamá, mamá. Ye-Jan lo imitó palabra por palabra a la elfa. En ese momento, Ye-Jan notó de repente que la elfa fruncía el ceño. Él podía sentir que, con el paso del tiempo, el temor de la elfa hacia él parecía estar aumentando. Oye, salió. Justo en ese momento, varios goblins se detuvieron. En la puerta de la prisión de Ye-Jan y los demás, gritaron a la mujer que estaba frente a ellos. Sin embargo, la mujer parecía saber lo que significaba ser llevada afuera. Se encogió en la esquina, temblando. Repetía en voz baja, no, no quiero. Esto no depende de ti. Solo se oyó un chasquido cuando se abrió la puerta. El goblin que estaba al frente se acercó. Agarró fuertemente la mano de la mujer. Quédate tranquilo. Cada goblin aquí te enseñará a ser una persona. No. Los gritos agonizantes de la mujer no hicieron que el goblin detuviera su acción. Justo en ese momento, las manos suaves de alguien cubrieron los ojos y los oídos de Ye-Jan. Le impidieron escuchar y ver. Pero en realidad, para Ye-Jan, no importaba lo que sucediera, no le concernía. Solo le importaba que su mamá estuviera a su lado. Pero, ¿por qué el cuerpo de mamá estaba temblando? ¿Por qué mamá parecía estar llorando? Una elfa hundió su rostro canoso de llanto en sus rodillas. Ella sentía que iba a volverse loca. ¿Por qué hasta ahora no ha venido nadie a salvarla? Esto parecía una pregunta retórica. Ella ya había sido abandonada hace tiempo. Mamá, has estado llorando. Justo en ese momento, una mano verde, una pequeña mano torpe acarició su cabeza. La hizo recuperar la calma que estaba a punto de desmoronarse. ¿Acaso no estaba sola? Ye-Jan empujó suavemente a la elfa con su pequeña mano. No entendía por qué mamá estaba llorando, pero no quería que mamá estuviera triste. Mientras tanto, el goblin afuera de la puerta de hierro disfrutaba enormemente de la expresión de desesperación de la elfa. Cría, disfruta bien de esto. En unos días, tu mamá será la mamá de todos. Las palabras del goblin tuerto provocaron el alboroto de otros goblins. De hecho, todos los goblins aquí, cada uno quería que esta excepcional elfa fuera su madre.
Solo que, por respeto a la autoridad del general, no perdieron la razón y no irrumpieron en la celda. Vamos. Finalmente, el goblin llevó consigo a la mujer envuelta en espuma blanca fuera de la celda. Mamá, ¿qué te pasa? Y en ese momento, sin importar cuánto gritara Ye-Yan, la elfa no le respondió más. ¿Es culpa de esos tipos? Ye-Yan miró con rostro grave al goblin que se alejaba. Si no hubiera venido, mamá no lo ignoraría. Él anotó en su corazón al goblin tuerto que lideraba. Parecía que mamá lloraba por culpa de esos tipos. Pero si ese tipo muriera, ¿mamá dejaría de llorar? Era de noche. El goblin tuerto estaba patrullando. De repente sintió que no se encontraba bien. En ese momento, pensó en que durante el día había capturado a un grupo de aventureros. Si solo se llevaba a uno a escondidas para que le hiciera un masaje, al finalizar, debería devolverlo sin que lo descubrieran. Pensando en esto, se dirigió a la celda. En ese momento, estaba fijando su atención en una joven. Dentro de la habitación, la elfa sostenía a una cría goblin que era un poco más baja que ella. Los dos se acurrucaron y se sumieron en un profundo sueño. Mamá, Lia no quiere aprender magia. No golpees a Lia, mamá. El duendecillo susurra en su sueño. En los ojos de Ye-Yan brilló una compleja emoción. Mamá, espérame, volveré enseguida. Inmediatamente, Ye-Yan se sumergió en la sombra. Desapareció en la celda. La habilidad sombra sigilosa tiene limitaciones de distancia y peso. Así que no puede llevar a mamá fuera de la celda ahora. Pero si solo es él, evadir la mirada de estos guardias es pan comido. Y ahora su objetivo es solo uno. Ese es el goblin que esta mañana miró a su madre con desdén. El goblin lo miró con la mirada dirigida a su madre. Pronto, Ye-Yan olfateó su aroma no muy lejos. En ese lugar, olfatearon su aroma. En una esquina, Angawan intentaba forzar a la chica frente a él para que le diera un masaje en la espalda, mirando al goblin que babea. La chica Keris tenía una expresión de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que enfrentarme a esto? A pesar de que estaba aullando, pero al final no usé ni un poco de fuerza. Tan solo necesito recuperar mis fuerzas y podré salir de aquí. No es que Keris esté presumiendo. Ella es una ladrona profesional. Tiene habilidades de sigilo al máximo nivel. Lamentablemente, ahora está bajo un hechizo de restricción. ¿Acaso su vida entera estará encerrada en una prisión? No quiere convertirse en una máquina de reproducción para los goblins verdes. Al ver eso, el goblin tuerto se lamió los labios. Mostró una sonrisa satisfecha. Es inútil. Nadie vendrá a salvarte. Como si estuviera a punto de seguir intentando convencer a Cress. Mientras aprendía sobre el masaje a fondo. Cepillar. Un destello de cuchillo pasó silenciosamente por su cuello. En el siguiente segundo, la cabeza del goblin tuerto se separó de su cuerpo. Cayó pesadamente al suelo. Felicitaciones, has matado a un goblin adulto. Refuerzo de fuerza. Has recibido un bono de fuerza de puntos. Chris miraba estupefacto la escena frente a él. En su corazón ya había creado una historia de héroe salvando a una damisela. ¿Por qué esta cría goblin quiere salvarme? ¿Acaso es un aventurero de élite disfrazado de goblin? Con el tiempo, los ojos de Keris comenzaron a llenarse de admiración. Justo cuando Ye-Yan estaba pensando en su plan. Si esta mujer hacía un movimiento extraño, la mataría. Se dio cuenta de que ella le estaba lanzando una mirada extraña. ¿Podrías llevarme afuera, por favor? Keris se cruzó de brazos, intentando aprovecharse de la mínima compasión del hombre para liberarse. Mientras pensaba en eso, instintivamente, ella tomó la mano de Ye-Yan. Casi al mismo tiempo, la hoja de Ye-Yan se posó rápidamente sobre su cuello. Gran jefe. De repente, sentí que podía irme. Al ver esto, Keris levantó las manos, temiendo que el gigante frente a ella la cortara de un tajo. Ye-Yan frunció el ceño, al ver que esta persona frente a él ya no hacía movimientos extraños. Entonces dejó caer el cuchillo, mirando a Ye-Yan, que se daba la vuelta para irse. Keris sentía una pequeña decepción en su corazón. No sabía cuánto tiempo le tomaría salir de allí. Solo un segundo después, Ye-Yan giró repentinamente. Gigante, sabía que no abandonarías a una joven desamparada. Keris tenía una sonrisa radiante en el rostro, pero Ye-Yan la ignoró por completo. Sin dudar, sacó de su cintura una espada negra B5. Después de agitarla un poco, mostró una sonrisa satisfecha. Luego se dio la vuelta y se marchó. Dejó atrás a la joven atrapada en la jaula. ¿Qué? El gigante solo vino para llevarse mi tesoro familiar. Olvídalo. Considera esto como un rescate. Lo más importante ahora es salir de aquí. Al pensar en la recompensa que le dará la guilda de aventureros cuando regrese, se llena de energía. En cuanto a sus compañeros que fueron capturados con ella, solo son unos extraños que aceptaron la misma misión. En este momento, no puede llevar ninguna carga al salir. Después de esto, Ye-Yan regresó sigilosamente a la celda. Escondió a B5 debajo de su ropa, como un asesino maduro. No permitiría que nadie descubriera fácilmente su escondite. En cuanto a por qué se transformó en un goblin de piel verde, su cuerpo también se encogió mucho. Hasta ahora, él no sabe por qué. Ya se ha reencarnado como un goblin. Luego, Ye-Yan olfateó su cuerpo y no detectó olor a sangre. Entonces se acomodó en el abrazo de la elfa. Desde que llegó aquí, y con su madre, no ha vuelto a sufrir de insomnio.
Ye-Jan se quedó profundamente dormido en un instante. Después de que se durmió, la elfa abrió lentamente los ojos. En sus ojos, como rubíes, se reflejaba la figura de una horrible cría goblin. Una mirada al aterrador jardín Gobu con los miembros. Ahora sabía que solo necesitaba poner la mano en su cuello, y podría matarlo fácilmente, pero no podía hacerlo. ¿Qué estaba haciendo él antes? Con confusión, la elfa se sumió de nuevo en el sueño. ¿Quién era? Maldito tipo. A primera hora de la mañana, Ye-Jan fue despertado por el griterío de un gran grupo de goblins. Él abrió lentamente los ojos. Lo que vio fue una lágrima cayendo del rostro de la elfa. Mamá, ¿estás llorando? No. La elfa, sollozando, sacudió la cabeza. Oye, no me ignores. ¿Fuiste tú quien mató al goblin tuerto? Al escuchar eso, Ye-Jan se dio cuenta de que había 3 goblins fuera de la puerta de hierro. Se levantó preparado para matar a esos, que interrumpían su tiempo con su madre, pero fue detenido por la elfa. Niño, duerme. El goblin tuerto fuera de la puerta de hierro, al ver que lo ignoraban, de inmediato gritó furiosamente. Grande, ¿este pequeño cree que así puede proteger a esa hembra? Pronto saldrás de tu niñez y, en ese momento, tu madre te dará una camada de pequeños hermanos. Ja 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 ja. Sas. De repente, una pequeña piedra pasó volando por la cara del goblin tuerto. Maldita sí. Hoy tengo que matar a este pequeño. Justo en ese momento, el chamán goblin se acercó. En este encuentro, surgió el conflicto. Ya se ha investigado. El goblin tuerto fue asesinado por un aventurero. Esa mujer ya ha huido. El chamán goblin suspiró. Al mismo tiempo, miró a Ye-Jan y comenzó a reflexionar. Quizás este sea el rey. Realmente sabe cómo causar problemas. El goblin tuerto dijo con una expresión descontenta después de irse. El segundo. ¿Vamos a contar así? Jeje. ¿No te preocupa esto? En unos días, esa elfa será enviada a la sala de reproducción. En ese momento, esa cría seguramente entrará en conflicto con nosotros. Siempre que se atreva a resistirse. Aunque hagamos algo, el general no nos culpará, estoy seguro. Al oír esto, el goblin tuerto se dio cuenta de algo. Quiero convertir a esa cría en un ejemplo. Y luego que vea a su madre lavarme los pies. Sí, goblin tuerto. Ahora nuestro objetivo principal es primero buscar algunas hembras para aprender algunas técnicas. Ja 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 ja. Esa noche, antes de dormir, la elfa miraba a Ye-Jan con ojos como rubíes, como si esperara que Ye-Jan dijera algo. Victoria Andomir. Ye-Jan, con un torpe lenguaje élfico, repetía las palabras de su madre. Vivi Victoria Andomir. La joven elfa se señaló con dedos delicados. Correcto. Este es el nombre de mamá. Lia, con un tono suave, guiaba cuidadosamente a Ye-Jan. Quizás en su corazón también. Deseaba poder salir de aquí, y regresar al reino élfico, y volver junto a Ye-Jan. Por eso le enseñaba el idioma élfico a Ye-Jan. Aunque en este momento eso era imposible. Pero en este nido lleno de mal olor, si ni siquiera tenía este pequeño deseo, entonces realmente no sabía cómo seguir viviendo. Pasaron unos días en un instante. Victoria, como de costumbre, mordisqueaba el pan negro. En el siguiente instante, un grupo de goblins entró. Finalmente, este día había llegado. El cuerpo de Victoria tembló. El miedo la inundó como una marea. Incontables ojos repugnantes se posaron sobre ella. No necesito decir más, ¿verdad? Salgan. El goblin tuerto al frente se relamió. Tú también puedes venir con nosotros, para que veas cómo tratamos a tu madre. Ja 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 ja. Las palabras del goblin tuerto instantáneamente provocaron risas entre los otros goblins. En ese momento, Ye-Jan los miraba, como si estuviera mirando a los muertos. No permitiría que nadie humillara a su madre. Quería correr hacia ellos, pero la elfa le agarró la muñeca. Bueno, espera aquí. Mamá volverá en un momento. Victoria luchaba contra ese miedo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Vuelve. Ahora estás tan tranquilo. Más tarde te haré rendir. Al oír esto, el viejo goblin se rió a carcajadas. Viejo, intenta decir algo más. Ye-Jan abrió los ojos como platos. Ahora mismo quiere matar a estas criaturas que insultan a su madre. Sin embargo, frente a la amenaza de Ye-Jan, el viejo goblin no solo no le importó, sino que se burló. ¿Qué? ¿Quieres golpear a este viejo? Te advierto. Todo esto es una orden del general. ¿De verdad crees que solo tú puedes enfrentarte a tantos goblins? Tu buena mamá. Esto es para protegerte. El goblin tuerto a un lado rió. No te preocupes. Cuidaré bien de tu mamá. Ye-Jan mantenía la cabeza baja, sin mostrar ninguna emoción. Victoria, que iba al frente, miró a Ye-Jan. Al darse cuenta de que Ye-Jan no hacía ningún movimiento, suspiró aliviada. Al menos así su hijo podrá sobrevivir. En solo 3 meses de convivencia. Victoria ya sabía claramente que Ye-Jan le tenía mucha cercanía. Y también la obedecía mucho. Básicamente, hacía lo que ella le decía. Lia no sabía por qué Ye-Jan era así. Quizás solo era porque ella era su madre. Solo que entre los goblins parece no haber el concepto de madre. Pero Ye-Jan parecía haber sufrido algún tipo de transformación. Ella sabía que ahora, en cuanto hablara, su hijo vendría corriendo a salvarla. Pero si eso sucedía, todas morirían.
Ahora solo quería que su hijo pudiera sobrevivir. Apresúrate. El Goblin tuerto se enojó al ver que Victoria iba tan despacio. Demonios. Espera, te va a ir mal. Un sentimiento de miedo se apoderó de su corazón. Lia cerró los ojos con fuerza. Aceleró su paso. Aunque ya ha decidido enfrentarse sola. Pero cada vez que recuerda ese lugar, sus piernas no pueden evitar temblar. Demonios. Te haré rendir, apresúrate. El Goblin, ansioso por lavar los pies, gritó desesperadamente. Levantó la mano, listo para golpear a la elfa con fuerza. En el siguiente segundo, se oyó un sonido cortante en el aire. El brazo cayó lentamente detrás de Victoria. Casi al mismo tiempo, apareció una marca de sangre en el cuello del Goblin. En ese momento, ya no pudo emitir ningún grito. Ye-Jan, sosteniendo el 85, estaba detrás del Goblin. Su rostro estaba helado al extremo. No permitiré que se lleven a mi madre. El viejo Goblin a un lado se enfureció al ver esto. Levantó su bastón, listo para enseñarle una lección a esta cría. Solo porque la elfa estaba entre todas las hembras. Se puede considerar como la existencia más hermosa, y que puede lavar los pies de los elfos. La oportunidad que él arriesgó su vida para obtener. Cría, ¿estás loco o qué? Deberías sentirte arrepentido por tus acciones. Justo después de que terminó de hablar, una luz de cuchillo brilló de nuevo. La mano del viejo Goblin que sostenía el bastón se separó de él. ¿Cómo es posible? El viejo Goblin en estado de shock no tuvo tiempo de gritar. Ye-Jan ya estaba sobre su cabeza. Golpeó con fuerza la cabeza del viejo Goblin contra el suelo. Se oyó el sonido de los huesos rompiéndose. Aún así, Ye-Jan no detuvo su movimiento. Sostenía el B5 sobre el viejo Goblin. Pasó pesadamente por el cuello del Goblin. Felicidades, has matado al viejo Goblin. 2. Obtuviste un punto de poder mágico. Y obtuviste la habilidad de este Goblin, hechizo de bola de fuego. En un instante, hubo un silencio total en el lugar. Todos los Goblins miraban atónitos a Ye-Jan. En solo un breve instante, el cachorro logró deshacerse de 2 Goblins. Y uno de ellos era un chamán Goblin con experiencia en batalla. En ese momento, Ye-Jan se levantó lentamente. Sus ojos estaban llenos de ferocidad y frialdad. Dije, nadie puede llevarse a mamá de mi lado. Al ver esta escena, el Goblin tuerto quería enfurecerse, pero de repente lo entendió y se echó a reír. Este mocoso se atreve a desobedecer las órdenes del general. ¿Crees que podrá seguir vivo después de matar a un compatriota? Los que quedan, atacad. Atrapen a este mocoso que no sabe lo que es el peligro. Al escuchar la orden del Goblin tuerto, un grupo de goblins detrás de él se lanzó hacia Ye-Jan. En los ojos del Goblin tuerto, Ye-Jan estaba condenado a muerte. En el siguiente segundo, Ye-Jan se mezcló con las sombras. Desapareció entre la multitud. En este momento, los goblins abrieron los ojos de par en par. Sus miradas comenzaron a buscar por todas partes. En ese momento, una luz de cuchilla plateada brilló en la oscura guarida. Una cabeza verde cayó al suelo. En el siguiente segundo, una pequeña figura pasó volando. Otra cabeza verde cayó al suelo. El miedo se propagó entre los muchos goblins. En un breve instante, ya había más de 10 goblins adultos. Los goblins habían sido enviados a la muerte por Ye-Jan. Felicitaciones, has derrotado al goblin. Tu velocidad y fuerza han alcanzado el límite en esta etapa. Matar a los de tu propia especie es un gran pecado. El cielo estrellado te recompensará con un talento especial, superación extrema. Nombre, Ye-Jan. Raza, goblin de bajo nivel. Etapa, infancia. Fuerza, 30, ha alcanzado el límite de la etapa. Poder mágico, suyo. Habilidad, sombra oculta. Hechizo, bola de fuego E. Habilidad exclusiva, depredador 2. Talento, ocultación de presencia. Dominio del lenguaje. Boca de autosanación. Boca de potenciación de fuerza. Boca de potenciación de velocidad. Talento especial, semilla del rey. Superación de límites marca registrada. Ye-Jan escuchó las indicaciones de la voz del mundo. Su cabeza zumbaba confusamente. Su mente estaba en un torbellino. No le importaba en absoluto la velocidad o la fuerza. Porque en sus ojos solo había una cosa, mamá. ¿Cómo? ¿Por qué es así? El Goblin tuerto miraba a su compatriota tendido en un charco de sangre. La sorpresa brillaba en sus ojos. Este tipo aún está en la etapa de cría. ¿Por qué tiene la presión de un ser superior? Momentáneamente, el Goblin tuerto comenzó a sudar frío. ¿Quieres a esta elfa, verdad? Toma, todo es tuyo. Después de decir eso, la empujó hacia adelante. Sin embargo, en los ojos de Victoria también había asombro. ¿Cuándo se volvió tan fuerte su hijo? Al ver la expresión de su madre. Ye-Jan forzó la sonrisa que consideraba más adorable. Solo porque los goblins son una existencia extremadamente asquerosa para otras razas. Espera un momento más. Esto terminará pronto. Al oír eso, Lia agarró la mano de Ye-Jan. Niño. Solo se vio una sombra. Ella lo tenía muy claro en su corazón. Si Ye-Jan siguiera con su misma raza, el nido goblin ya no tendrá un lugar donde él pueda refugiarse. Y fuera aún menos. Solo porque los goblins son extremadamente repugnantes para otras razas. Son considerados totalmente repugnantes. La intervención de Lia no tuvo ningún efecto. En este momento, Ye-Jan solo quería matar a esos tipos que a mamá le desagradaban.
matar a todos. Entonces, apareció una sombra sutil. Ye Yan se acercó por detrás del goblin tuerto. En el instante en que levantó la mano con el cuchillo, una figura negra apareció de repente. El nuevo llegó era el caballero goblin. Una existencia solo inferior al general. Él miró a Ye Yan con una mirada fría. Tú eres el pequeño goblin que ha hecho un desastre en el nido. Cuando yo tenía tu edad, no tenía ni la mitad de tu poder. En este nido, temía que solo el general en su niñez pudiera igualarte. Al escuchar eso, Ye Yan simplemente guardó silencio. En su vida pasada como el 55, apenas interactuaba con otras personas, excepto con su madre. En el siguiente segundo, el caballero goblin empuñó su espada con fuerza y la hizo sonar. Ye Yan sintió una fuerza aterradora acercándose. Su cuerpo fue violentamente lanzado contra la pared. Al ver esta escena, Lia salió corriendo preocupada. Hijo, no puedes vencerlo. No vayas más. Después de pasar estos 2 o 3 meses juntos, Lia ya había comenzado a considerar a Ye Yan como su propio hijo. Mamá, no llores. Ye Yan, cuyo rostro originalmente mostraba ferocidad, al ver las lágrimas de la elfa, sintió un dolor involuntario en el corazón. Extendió su mano manchada de líquido rojo. Quería secar las lágrimas de su madre, pero al siguiente segundo, cambió su mano por el dorso. No quería que esos líquidos sucios ensuciaran la cara de su madre. Al ver esta escena, la expresión del caballero goblin se alzó ligeramente. Pequeño goblin. Ahora mismo, no tienes posibilidad de vencerme. Aprovecha que estoy de buen humor. Apártate rápido de esa elfa. Hoy de cualquier manera será llevada a la sala de reproducción. Allí hay muchos goblins esperándola. Te mataré. Ante la provocación del goblin, Ye Yan apareció detrás del caballero goblin con un movimiento sigiloso, aumentando constantemente la frecuencia de ataque. Pero por ahora, como un goblin de bajo nivel, no tiene ninguna probabilidad de ganar contra un goblin de alto nivel. ¿Esa es toda tu habilidad? Ese tipo de ataque no me afecta. Entrega a esa elfa y hazlo sin resistencia. Dicho esto, el caballero goblin hizo un gran movimiento, directamente hacia el corazón de Ye Yan. Aunque este golpe fue bloqueado por Ye Yan con B5, aún así, fue lanzado violentamente hacia atrás por la onda de la espada. En el siguiente segundo, una destellante luz de cuchillo atravesó la mejilla del caballero goblin. Un sonido explosivo como de tomate estallando resonó. El caballero goblin frunció el ceño y miró hacia atrás. Allí, vio que en la cabeza del goblin tuerto había un BS incrustado. ¿Qué demonios está pasando? ¿Acaso este pequeño goblin estaba distrayéndome todo este tiempo? Justo en el momento en que pensaba esto, el cuerpo de Ye Yan empezó a romperse como si se abriera, emitiendo destellos de luz roja. Felicitaciones, has alcanzado el límite por matar goblins. Comenzando a romper tus límites raciales. Solicitud en proceso, por favor espera. Solicitud exitosa. Has evolucionado exitosamente de la etapa juvenil a la etapa adulta. La semilla del rey otorga el efecto, afinidad mágica de, control de magia de. A medida que el cuerpo de Ye Yan emitía enormes partículas de magia, él, que originalmente era bajo, en ese momento, su cuerpo rápidamente crecía a simple vista, pasando de menos de 1 metro a ahora 1.4 metros. Y su espalda encorvada también se erguía en ese momento. Incluso sus colmillos desiguales se alineaban en ese instante. Pero en esencia, él seguía siendo un goblin, solo que había añadido un toque de atractivo a su apariencia original. Los goblins que llegaron al ver esta escena se quedaron pálidos de miedo. ¿Qué le sucede a este tipo? ¿Ha roto su límite en solo 3 meses? ¿Y por qué se está enderezando? Solo porque en la tribu de goblins, solo los goblins de alto nivel pueden tener una postura erguida. Esta señal de ruptura no es común, que un goblin de bajo nivel podría causar. En el territorio de Lincia del Imperio del Viento Norte, una rutina tranquila fue repentinamente oscurecida por nubes amenazantes. Morris escuchó como si alguien lo llamara. Solo entonces se dio cuenta de que sus compañeros lo miraban con preocupación. Morris, ¿por qué has estado distraído desde el principio? Morris sacudió la cabeza y dijo, estaba pensando, ¿en qué tipo de criatura mágica está rompiendo? De todos modos, no es importante. Solo tenemos un objetivo, matar a los goblins. Al escuchar las palabras de Morris, nadie se opuso. Todos se pusieron de pie. Un equipo de novatos a un lado. Se acercó primero al mostrador de la Guilda de Aventureros. Hola, venimos a recoger una misión. Me llamo Eike. Nombre del equipo, equipo de magia desorganizada. La recepcionista sonrió y dijo, por cierto, tenemos una misión adicional. Si la completan, obtendrán 100 monedas de oro. Si no la completan, no habrá ninguna penalización. Triángulo negro hacia la derecha. Lisa empujó a Eike con sorpresa. ¿Qué tarea tiene una recompensa tan generosa? Hay que saber que un solo oro es suficiente para los gastos de una persona durante un mes. La recepcionista solo sonrió al ver eso, buscando el paradero de un elfo. Aceptar, aceptar, aceptar. Lisa y sus compañeros no. Sin dudarlo, aceptaron todo. En ese momento, Aike miraba a su alrededor aburrido. No le interesaban las misiones de búsqueda de personas. La razón por la que se convirtió en aventurero fue para vivir aventuras. De repente, sus ojos se iluminaron. Espera. ¿Tú eres Morris,
¿verdad? Aike vio a Morris y corrió hacia él de inmediato. Eres el legendario Goblin 55, ¿verdad? Has salvado a innumerables chicas que han sido maltratadas por goblins, ¿correcto? Morris. Soy tu fan. Al oír esto, los miembros del equipo de Morris se quedaron confundidos. ¿Qué tontería de ser fan? Soy Morris. ¿Tienes algo que decir? Al ver esto, Aike mostró una expresión de emoción. Vine porque escuché que de repente había más goblins cerca. No esperaba encontrarme con un ídolo. Morris. Colaboremos. Lo siento. No voy a colaborar contigo. Aunque te diga que no vayas, no me escucharás, ¿verdad? Después de un momento de silencio, Morris frunció el ceño y continuó. Tu actitud despreocupada puede traerte problemas. Te aconsejo que no subestimes a los goblins. Además, realmente no deberías ir. Al escuchar esto, Lisa frunció los labios de manera arrogante. Por favor, ¿acaso se cree especial solo porque mató a unos pocos goblins? Se cree que es alguien. Los otros miembros del equipo también estaban bastante molestos. ¿Qué tiene de impresionante matar a unos pocos monstruos de bajo nivel? Al ver que su propuesta fue rechazada, Aike, por el contrario, miró decidido a sus compañeros y dijo, después de todo, ellos son el eliminador de goblins. En esta misión, intentaremos matar algunos goblins más. Definitivamente no podemos dejar que nos subestimen. Lisa levantó la mano pequeña en señal de aprobación. Sí, sí, sí. No son más que unos monstruos de bajo nivel. Matemos uno, aunque son un equipo de novatos. Ya han hecho una estrategia y un plan previamente. Siempre que no profundicemos, no debería haber mucho problema. Al pensar en esto, Aike también se sintió más relajado. En lo profundo del bosque Senyun, Ye-Yan ya había completado su evolución. Nombre, Ye-Yan. Raza, Goblin de bajo nivel, individuo especial. Etapa, crecimiento. Fuerza, 35. Velocidad, 35. Constitución, 35. Poder mágico, 10. En ese momento, una risa majestuosa resonó. El que llegó era el general Goblin. Y ante la mirada atónita de todos los goblins, el General Goblin le habló al chamán Goblin. Goblin Sa, llévalas. El chamán Goblin asintió. Ven conmigo. Al oír eso, Ye-Yan se quedó parado en su lugar. Con una expresión alerta, protegió a la elfa detrás de él. ¡Ay! No te preocupes. No haremos nada a tu madre. Dijo esto el chamán Goblin. Al mismo tiempo, miró a Lia con desdén. En su mirada apareció un destello de codicia apenas perceptible. Justo en ese momento, una mano cálida agarró a Ye-Yan. Mamá viene contigo, no te preocupes, niño. Al escuchar las palabras de su madre, Ye-Yan reprimió su intención de matar. Asintió con la cabeza, aturdido. Al mismo tiempo, apretó un poco más la mano de la elfa. Luego, juntos llegaron a la entrada del segundo sótano. Esta guarida, aunque pequeña, se veía muy acogedora. Dentro había algunos muebles sencillos y utensilios de vida. El chamán Goblin rompió esta breve tranquilidad. Él habló con un tono autoritario pero respetuoso. A Ye-Yan, a partir de ahora vivirán aquí. Por cierto, ¿no tienes un nombre todavía? Ye-Yan. Ye-Yan respondió con indiferencia. Para él, era solo un nombre. Sin embargo, su respuesta dejó a los goblins chamanes y a la elfa presente en silencio. Lia se oscureció visiblemente al escuchar el nombre Ye-Yan. Sus ojos claramente tenían un brillo tenue. Bien. A partir de ahora has dejado tu niñez atrás. A partir de ahora, deberás comenzar a contribuir al nido. El chamán Goblin habló un montón de cosas, pero se dio cuenta de que Ye-Yan no estaba escuchando en absoluto. En cambio, estaba paseando con Lia de la mano. Justo cuando el chamán Goblin estaba preocupado, de repente tuvo una idea brillante. Si sales a patrullar y cazar, podrás traerle muchas cosas buenas a tu madre. Al escuchar esto, Lia se quedó atónita. ¿Qué trampa para engañar a los niños es esta? Pero en el siguiente segundo, la mirada de Ye-Yan se volvió extremadamente seria. Lo que dices es verdad. El chamán Goblin miró a Victoria y respondió con seriedad. Por supuesto. Victoria asintió suavemente. Ella, por supuesto, sabe que el chamán Goblin la está utilizando. El río está en el nido. Los goblins que no tienen valor de utilidad probablemente serán eliminados. Ella quiere que Ye-Yan sobreviva. Triángulo negro hacia la derecha al escuchar que puede traerle cosas buenas a mamá. Ye-Yan asintió sin dudar. Está bien, puedo unirme. La noche llegó. El pequeño cuerpo de Ye-Yan se acurrucó en los brazos del elfo, como un dulce gatito sintiendo el calor de su madre. Ye-Yan, ¿te gusta tu nombre ahora? Lia acarició suavemente esto. Algunos mechones de cabello blanco recién emergentes. Preguntó suavemente. Al escuchar esto, Ye-Yan de inmediato mostró una encantadora sonrisa. Me gusta cualquier nombre que mamá me dé. Al ver la cara inocente de Ye-Yan, un destello de duda cruzó los ojos de Victoria. Xiao-Yan, si mamá te da un verdadero nombre, ¿te gustaría? Apenas terminó de hablar, los ojos de Ye-Yan brillaron de repente. Me gusta. Cualquier nombre que mamá me dé, seguro que será el mejor. Aunque Ye-Yan no sabe la diferencia entre un verdadero nombre y el nombre que tiene ahora, pero en su corazón, sabe que lo que le da mamá siempre es lo mejor para él.
Al ver esta escena, Lia mostró una sonrisa que nunca había tenido. Entonces, mamá necesitará pensarlo bien. Janner no tiene prisa. Durante toda la noche siguiente, Victoria estuvo enseñando a Ye-Jan a aprender el idioma élfico. Al día siguiente, Ye-Jan se unió a la patrulla. Siguió al grupo hasta el bosque Senyun. En las afueras del bosque Senyun. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cuidar de esos novatos? Fiona es miembro del equipo asesino de hermanos. En ese momento, ella se quejaba con una expresión de desagrado. La clériga Amy sonrió y la consoló diciendo, «Está bien, ¿acaso no también nosotros pasamos por esto?» Morris tiene esa personalidad entrometida. Entonces, ¿por qué no detienen a esos novatos en la guilda? ¿Por qué no frenan directamente a estos novatos? Fiona aún seguía hablando de mala gana. Amy continuó al escuchar esto. Deberías saber, ¿verdad? Los nuevos que acaban de unirse a la guilda son muy imprudentes. Siempre tienden a menospreciar a los goblins, esas criaturas de bajo nivel. Justo en ese momento, un hombre corpulento se acercó. Guido miró a Morris de arriba a abajo y se burló. Ambos son aventureros de plata. ¿De verdad has estado cazando goblins de bajo nivel? Es una gran vergüenza para nosotros, los aventureros de plata. Morris solo miró a Guido con desprecio. No quería rebatir. Tenemos una tarea. Vamos primero. Al otro lado, en un denso matorral, se escondía un ejército verde. Una figura baja estaba mirando con un telescopio. Su rostro estaba lleno de burla. Mira a estos humanos estúpidos. Recuerda matar a los machos. Deja a las hembras. Bien. Jajajaja. Otros goblins asentían desde un lado. Sus rostros estaban llenos de codicia y emoción. De repente, Mangoblin miró hacia atrás a Ye-Jan, que no había dicho nada. Por cierto, después de que regresemos esta vez, ¿qué tal si jugamos con los elfos? El goblin al lado mostró de inmediato una sonrisa malvada. Los elfos son buenos, pero en nuestra sala de reproducción no hay elfos. Mangoblin miró a los demás goblins con una expresión de confusión. Jeje, la falta de elfos en la sala de reproducción no significa que no haya en otros lugares. ¿No es así? Mientras hablaba, Mangoblin dirigió su mirada hacia Ye-Jan. ¿No hay un elfo en tu hogar? ¿No es una invitación para que los hermanos disfruten? No te preocupes. No lo estropearemos. Los goblins miraban a Ye-Jan con envidia y celos. Miradas codiciosas. En ese momento, algunos goblins ya estaban ansiosos. Ese. Goblin Ye. Puedes. No había terminado de hablar cuando de repente brilló una hoja de cuchillo. El goblin cayó. Al ver esta escena, el goblin man se levantó de inmediato. Hizo una pose con aire de rectitud. Matar a un compañero es un gran pecado. Goblin Ye, ¿qué quieres? Al oír esto, Ye-Jan los miró fríamente. Satisfaré sus deseos. Los enviaré al inframundo a buscar otros espíritus. Gritos de agonía resonaban en el oscuro bosque. No pasó mucho tiempo antes de que varias caras retorcidas quedaran atrapadas en ese momento. En la cueva del bosque Senyun, un equipo de aventureros de 2 hombres y 2 mujeres estaba aquí. Soy un talentoso mago graduado de la Academia de Sabios del Norte. Conmigo aquí, ustedes pueden estar tranquilos. La maga joven Linlin se dio una palmada en el pecho con confianza. Luego, la sacerdotisa Lisa, que estaba a su lado, parecía un poco preocupada. Pero, creo que deberíamos ser un poco más cautelosos. Al escuchar eso, Eik, que sostenía una gran espada, dio un paso al frente. Con aire de rectitud, sonrió. ¿De qué hay que tener miedo? Son solo unos pocos goblins, ¿verdad? Xiao Gang también asintió a un lado. Exactamente. Hermanos, estamos destinados a cazar dragones. Estos goblins son pan comido. En ese momento, alguien gritó, miren. Goblins. Al escuchar esto, Eik no dudó y balanceó su espada. En un instante, la sangre comenzó a brotar. Una cabeza verde rodó hasta el suelo. Eik sonrió victoriosamente. Ja, 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 ja. ¿Qué tal? Ya lo dije, los goblins son basura. Sin embargo, de repente un aliento fétido surgió detrás de él. Él se dio la vuelta de repente. Solo vio a un goblin lanzándose hacia él. Agáchate rápido. Una voz femenina clara cortó el aire. Linlin, con el bastón en mano, recitó un hechizo. Hechizo de bola de fuego. Atacar. Con un ban. ¿La bola de fuego explotó? La poderosa onda de choque consumió al goblin en un instante. Oye, oye, oye. No lances magia hacia tus compañeros. Ike se levantó del suelo. Su cara mostraba impaciencia. Linlin soltó un despectivo resoplido. Te lo había advertido. ¿Acaso no? En ese momento, un goblin se acercó sigilosamente a Lisa. Sus ojos brillaban con crueldad. Cuidado. Xiao Gang se dio cuenta a tiempo del movimiento del goblin. Él gritó con furia. Y luego golpeó con su gran hacha. Un sonido sordo resonó. La cabeza del goblin fue cortada en 2. Gracias, Xiao Gang. Al siguiente segundo, Ike descubrió de repente delante de él que había un goblin a punto de disparar una flecha. ¿Cómo podría dejarte conseguir tu deseo? Ike gritó con furia y corrió hacia el goblin. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de llegar al goblin, de repente apareció una enorme red en el suelo, que lo atrapó firmemente en el aire. Este cambio repentino dejó a Ike atónito, pero cuanto más luchaba, más apretada se volvía la red. ¿Qué está pasando?
En ese momento, una flecha voló por el aire y le golpeó duramente en el brazo a Ike. En el instante en que el dolor agudo llegó, Ike dejó caer su espada larga al suelo. La maga Linling, al lado, gritó ansiosamente. Ike, espera un momento. Después de decir esto, se concentró en reunir su poder mágico, preparándose para lanzar un hechizo de bola de fuego para ayudar a salir de apuros. Pero en el siguiente segundo, un brazo verde de repente le cubrió la boca. Los ojos de estaban llenos de terror y ansiedad. Quería gritar, pero esa mano le impedía emitir sonido alguno en ese momento. Gotas de lágrimas también cayeron del rostro de Linling. Justo en ese momento, una afilada B5 de repente atravesó su abdomen. Soltó un grito de agonía, y luego se cayó al suelo sin fuerzas. En la oscura cueva, la tenue luz de la vela iluminaba su rostro. Aquellos que alguna vez la protegieron, las ropas que realzaban su belleza, fueron robadas por unos brazos verdes. Creak, creak. Los goblins gritaban con alegría, hablando en un idioma que Linling no entiende. La victoria hizo que los goblins olvidaran la precaución. El instinto primario los impulsaba a reproducirse. Las lágrimas de la maga Linling caían en silencio. Lo único que podía sentir era un dolor indescriptible en la parte inferior de su cuerpo, pero su mente no podía detener todo esto. Linling solo podía yacer aturdida, dejar que sus antiguos compañeros la miraran en vergüenza y desamparo. Ek, atrapado en la red, fue testigo de todo. Su corazón estaba lleno de ira y rencor. Malditos. Deténganse, ustedes. Voy a matarlos. Mordió la red que lo atrapaba. Al caer al suelo, recogió su espada larga y se lanzó hacia el goblin maligno. Sin embargo, mientras él atacaba, más goblins surgieron de los rincones laterales. Voy a matar a ustedes, CS. Gritó. Pero su voz fue rápidamente ahogada por la multitud de goblins que venía. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo ser así? ¿Por qué hay tantos goblins? Miraba desesperada todo lo que sucedía frente a ella. Al ver que sus dos compañeros estaban rodeados por goblins, sus piernas comenzaron a temblar. Casi no puede mantenerse en pie. Justo en ese momento, un goblin notó su presencia. Se apresuró hacia ella, haciendo ruido. Su cerebro se detuvo en ese instante. Sí, corre. Lisa echó un vistazo a Linling, cubierta de crema pastelera. Sin dudarlo, dio la vuelta y salió corriendo. Murmuró en su mente. ¿Realmente sirve abandonar a los compañeros y huir? Pero, ¿qué puede hacer ella, que solo es una sacerdotisa? Pensando esto, de repente, un goblin saltó desde el bosque cercano. Arrojó a Lisa al suelo. Lisa cerró lentamente los ojos, esperando la llegada del destino. Quizás esta sea la condena de los dioses por abandonar a sus compañeros. Este tipo de criaturas goblin no muestran compasión. Solo actúan según sus instintos. Una garra verde rasgó la fina tela. Intentó agarrar el pan blanco. El grito de Lisa rompió la tranquilidad del bosque. Quería liberarse del agarre del brazo verde, pero era un intento inútil. No puede mover ni un ápice. Lisa dejó caer lágrimas de desesperación. Mi cuerpo es un regalo de los dioses. ¿Realmente tiene que ser entregado a este asqueroso monstruo verde? En ese momento, Morris salió corriendo empuñando su espada. La escena se volvió increíblemente caótica en un instante. Esos malvados goblins caían al suelo uno tras otro con una espada. A continuación, se desató una masacre sangrienta. Al ver a Lisa en el suelo, con la mirada vacía, Maurice frunció el ceño. Le arrojó su capa para cubrirla. Ya les había dicho, no subestimen a estos goblins. En ese momento, Lisa era como un payaso saltarín. Después de un rato, apenas pudo sacar unas palabras. Lo siento, realmente lo siento. Gracias, me han salvado. Luego, Maurice apuntó con su espada hacia el pequeño escondite. Esos pequeños goblins recién nacidos. Sin dudar, levantó su arma y la dejó caer. Al ver esta escena, Lisa sintió una inexplicable lástima en su corazón. ¿Qué? ¿Realmente tienes que matarlos? Todavía son tan débiles. Al escuchar eso, Morris lanzó una fría mirada a Lisa. Esta clase de criatura, los goblins. Si no los matamos ahora, solo necesitan unos meses para reproducirse rápidamente. Conocí a una persona que, por compasión, dejó ir a un cachorro de goblin. Luego, en apenas 2 años y medio, el cachorro creció. Lisa guardó silencio por un momento. Al terminar, Morris miró a Lisa. Lisa tragó saliva, preguntando nerviosamente cómo. ¿Qué pasó? Regresó con un grupo de goblins. Destruyó la aldea que lo había dejado ir. Así que, lo mejor al encontrarse con goblins es eliminarlos de raíz para no dejar problemas futuros. Al escuchar las palabras de Morris, Lisa guardó silencio por un momento. Parecía seguir lamentándose. Pero, ¿realmente no hay goblins bondadosos en este mundo? Quizás haya. Un goblin amable no se aparecerá ante los humanos. Ese sería el verdadero buen goblin. Morris inclinó ligeramente la cabeza. Su mirada se posó en una caja de madera al lado. Allí había un pequeño goblin asustado escondido dentro. Un par de pequeños ojos lo miraban aterrorizados. Morris mostró una sonrisa fría y enigmática. Yo solía esconderme mucho mejor que tú. Cría marca registrada. Las palabras de Morris en los ojos de todos. No podía evitar que se preguntaran por las experiencias que había vivido en el pasado.
En ese momento, al otro lado del bosque, el equipo de Kido estaba impactado por la escena que tenían ante ellos. Un extraño goblin estaba de pie sobre un montón de cuerpos de goblins. El bosque estaba lleno de un hedor nauseabundo. ¿Qué ha pasado aquí? Ailey preguntó temblando. Sus ojos estaban llenos de confusión y miedo. Capitán, creo que ese goblin no está bien. Tal vez deberíamos irnos. Al escuchar esto, Kido miró a sus compañeros. Luego, una expresión de codicia apareció en su rostro. ¿De qué tener miedo? Solo es un goblin, después de todo. Mira, esos cuerpos de goblins todavía tienen orejas. Todo eso son monedas de oro. Él se lamió los labios. Sin dudar, se lanzó hacia Ye-Yan. Los demás compañeros se miraron entre sí, aunque sentían miedo y resignación en sus corazones. Pero el capitán ya había hablado. No podían hacer nada al respecto. Además, si no pueden ganar, siempre pueden huir. ¿Acaso unas criaturas de bajo nivel pueden acabar con ellos tan rápido? Ja, 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 ja. Eres un monstruo repugnante. Hoy será tu fin. Kido tenía una expresión de esfuerzo en su rostro. La gran espada que sostenía brillaba con un destello frío. Sin embargo, al siguiente segundo, el cuerpo de Ye-Yan fue cubierto por la oscuridad. Se integró directamente en el bosque. El gran cuchillo de Kido golpeó fuertemente el suelo. Al ver esto, su expresión se volvió de sorpresa. En el siguiente segundo, Ye-Yan apareció detrás de él. La daga estaba pegada al cuello de Kido. Parecía que en un instante podría cortar su garganta. ¿Por qué quieres matarme?, preguntó con frialdad Cassie. El sabor se volverá frío, comentó fríamente. Justo cuando terminó de hablar, un hechizo llegó desde detrás de Ye-Yan. Era la habilidad de la sacerdotisa. Suéltalo. Maldito goblin. Al ver esta escena, Kido se sintió muy contento. Rió en voz alta con ira. Jeje. ¿Necesito una razón para matarte? Los goblins deben morir. En el siguiente segundo, Ye-Yan activó la habilidad, sombra oculta. Nuevamente desapareció de la vista de todos. Luego, una sombra oscura apareció lentamente detrás de la sacerdotisa. A continuación, se escuchó un sonido claro. Ailey notó que algo no estaba bien. Él se dio la vuelta y se quedó un poco aturdido. Solo se podía ver que la sacerdotisa se quedó paralizada en su lugar, pero su rostro estaba lleno de asombro y miedo. ¿Qué te pasa? Ailey apenas había puesto su mano en el hombro de la sacerdotisa, y antes de que pudiera terminar de hablar, un líquido rojo brotó. Inmediatamente después, una cabeza cayó al suelo. La expresión de la sacerdotisa quedó eternamente congelada en esa cara. En ese momento, el rostro de Ailey se volvió pálido como un papel. Su mano extendida también temblaba incontrolablemente. Esto no ha terminado. El siguiente será la cabeza de la maga que caerá al suelo. Los demás, Kido y Ailey, miraban aterrorizados todo esto. La sangre tiñó sus rostros de rabia y desesperación. ¡Sal de ahí, maldito monstruo! A pesar de que Kido gritaba hasta quedarse sin voz, solo le respondió el susurro de las hojas. Kido sabía de la muerte de sus compañeros. Todo era por su terquedad. Si no fuera porque creía que los goblins eran criaturas de bajo nivel, podía matarlos a su antojo. Sus compañeros no habrían sufrido tal desgracia. Justo en ese momento, un destello de cuchillo volvió a brillar. Ailey reunió valor y levantó la cabeza, tratando de convencer a Kido de que se calmara. Capitán, deberíamos. Sin embargo, cuando levantó la cabeza, vio una línea de sangre que apareció silenciosamente en el cuello de Kido. Ailey miró con horror, sus ojos se abrieron de par en par. Sabía muy bien qué representaba esa línea de sangre. Haber visto morir a sus compañeros uno tras otro. En ese momento, Ailey había perdido completamente su única razón. Casi sin dudarlo, abandonó el cuerpo de su compañero y corrió hacia el exterior del bosque. No me mates. No quiero morir aún. Ailey gritó desesperadamente, lamentándose. Ye-Yan estaba de pie en el árbol, pensando en silencio. Solo dudó por un momento antes de decidir si matar o no. Lo que Ailey no sabía era que, desde el momento en que expuso su espalda, ya estaba muerto. Con la caída de la cabeza, la voz del mundo resonó otra vez. Felicitaciones, has asesinado a un humano. Basado en el efecto de tu habilidad de cazar, has obtenido la habilidad de mejora física de ese humano. Ye-Yan colgaba del árbol, mirando el cadáver en el suelo, sin mostrar la más mínima emoción en su rostro. Originalmente, no quería matar a estas personas. Simplemente no sabía por qué. Cuando estas personas lo vieron, quisieron matarlo. ¿Acaso hizo algo malo? ¿Hice algo mal? Ye-Yan murmuró con confusión. Luego, bajó del árbol y empezó a buscar botín. Pronto llenó una gran bolsa hasta el tope. Con tantas cosas. Seguro que hay algo que a mamá le gustaría. En cuanto a las cosas de esos goblins, no les echó ni una mirada. No había nada bueno en absoluto. Solo eran unos miserables. Pronto, Ye-Yan volvió a la entrada de la guarida de los goblins. Muchos goblins estaban de guardia en la puerta. Se les conocía como goblins de alto rango. Angabuan estaba registrando algo. Estos goblins entendían algunos algoritmos, y en inteligencia no eran diferentes de los humanos. Ellos eran responsables de la gestión de los goblins de bajo rango. Era el crepúsculo en ese momento. Los equipos de goblins regresaban uno tras otro. Algunos llevaban objetos o cargaban con botines.
mientras que otros regresaban con una o dos mujeres temblorosas. Esas mujeres eran arrastradas sin piedad. En sus rostros había solo desesperación. Y entre este grupo de goblins, la figura de Ye-Jan se destacaba notablemente, cargando solo una gran bolsa. Y además, no hay compañeros ni mujeres a su alrededor. ¿Qué pasa con ese goblin? ¿Por qué solo regresó ese goblin? No lo sé. Quizás los otros goblins se fueron a jugar, ¿no? Oh, cierto. Lo recuerdo. Este es el goblin que mató a muchos de sus crías al nacer. ¿Qué? ¿Es este tipo? Lo entiendo. Debe haber sido acosado. Por eso le hacen cargar tanto equipaje. Frente a esos murmullos, Ye-Jan quería ignorarlos y simplemente pasar de largo, pero el goblin alto lo detuvo. Ese goblin. Ye-Jan, indiferente, pasó directamente, frente al goblin de alto rango. Parecía que su autoridad había sido desafiada. El goblin de alto rango se acercó a Ye-Jan, enojado. Te llamé antes. ¿Por qué no te detuviste? Al escuchar esto, Ye-Jan se señaló a sí mismo. ¿Me estás llamando a mí? El goblin se frunció el ceño. Su expresión era especialmente sombría. ¿No oíste? En contraste, Ye-Jan tenía una expresión de rectitud. No escuché a nadie llamar mi nombre. El goblin de alto rango, Don, tembló de rabia. Levantó su bastón y estaba a punto de agitarlo hacia adelante. En ese momento, una ola de aterradora aura asesina envolvió todo el cuerpo de Don, como si en el siguiente segundo su cabeza fuera a caer. Don sintió vagamente una presión proveniente de su linaje. Pero este tipo era solo un goblin de bajo nivel. ¿Cómo podría algo que salió de una sala de parto ser una especie superior? Si no hay nada más, entonces me iré primero. Ye-Jan lanzó una mirada indiferente al goblin de alto rango. Luego se disponía a irse con una bolsa de botín, pero no había caminado unos pocos pasos. Cuando el goblin de alto rango, Don, lo llamó de nuevo. Espera, ¿qué pasa? Esta vez, la mirada de Ye-Jan mostró claramente un poco más de impaciencia. Toma lo tuyo. Una parte de esos botines debe ser entregada. El goblin de alto rango, Don, señaló la bolsa detrás de Ye-Jan y habló. Esta es una regla establecida por el general. Si Ye-Jan no entrega, seguramente será castigado. Al escuchar esto, Ye-Jan apretó aún más su mano sobre el paquete. Esto es mío. El goblin que observaba desde un lado finalmente no pudo contenerse. Comenzó a gritarle a Ye-Jan. ¿Qué es eso de tuyo? Los botines pertenecen a la guarida. No esperaba que este pequeño goblin fuera tan codicioso. Al ver esto, el goblin de alto rango, Don, se sintió aún más justificado. Debería saber. Todos los goblins que regresan de la casa deben entregar la mitad de los botines a la guarida. No hay excepciones para ningún goblin. Y además, ¿y los goblins que salieron contigo? Rápido, tráelos. Quiero ver quién se atreve a acaparar lo que hay en la guarida. Al oír la pregunta del goblin de alto rango, Ye-Jan respondió de manera sencilla. Están muertos. Sin embargo, las palabras de Ye-Jan hicieron que el goblin de alto rango cambiara drásticamente de color. Está muerto. Los demás goblins miraban a Ye-Jan, que estaba ileso, con gran sorpresa. Si nos encontramos con un fuerte, es muy probable que todo el ejército sea aniquilado. Pero Ye-Jan regresó ileso con los botines. Los cerebros de los goblins de bajo rango no son muy buenos, pero aún podían ver que la situación era bastante sospechosa. ¿Cómo murieron? ¿Por qué no te pasó nada? El goblin de alto rango lanzó dos preguntas de inmediato. En su opinión, ¿acaso había algo oculto en esto? Al escuchar esto, Ye-Jan respondió de manera directa. Están muertos. Soy más fuerte que ellos. ¿Crees que te voy a creer? Pequeño goblin. ¿Quieres ver si soy más fuerte que tú? El goblin de alto rango captó las insinuaciones de Ye-Jan. El goblin de alto rango comenzó a temblar al apuntar hacia Ye-Jan. Eres un traidor que seguramente colabora con los humanos. De otra manera, ¿por qué solo tú seguirías vivo? No tenía ganas de discutir con ellos. Echó un vistazo y quiso irse, pero fue detenido por el goblin de alto rango, acompañado de un grupo de goblins. Deténganse todos. Ven conmigo a ver al general ahora mismo. Para. No hay dos sin tres. Pero el goblin delante de él ya lo había detenido sin razón 3 veces. Esto hizo que estuviera muy enojado. Ahora solo quería ver a su madre lo más rápido posible. Ya tenía una mano en su daga. En su mente ya había ideado docenas de maneras para eliminar al goblin frente a él. En su mente ya había ideado decenas de formas para acabar con el goblin frente a él. En ese momento, una voz aguda resonó. Señor Chaman, este goblin realmente. Las palabras del goblin de alto rango aún no se habían terminado cuando el chamán lo interrumpió. Está bien, ya lo sé. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Goblin Ye, vuelve primero. Ye-Jan tampoco es alguien que le guste meterse en problemas y solo observar. Asintió felizmente y se marchó. Cálmate, tú. El goblin Chandon estaba tan enfadado que mordía los dientes. No te preocupes. No he encontrado trazas de maldiciones ni de magia en él. Al escuchar esto, el goblin Chandon mostró una expresión de impaciencia. ¿Y si él traiciona al grupo, qué haremos? Ante eso, el chamán mostró una sonrisa enigmática. Eres realmente tonto. ¿Crees que nosotros, los goblins, seremos aceptados por otras razas? ¿Qué ganaría traicionándonos?
¿O crees que habrá goblins que arriesguen sus vidas por traicionar a su clan? Al escuchar la explicación del chamán, el goblin Chandon finalmente se iluminó. Ya veo. El chamán realmente ha pensado en todo. Queda claro. A partir de ahora, me encargaré de ese goblin. Si él quiere entrar o salir del nido, no lo detendremos. Después de hablar, el chamán se marchó de inmediato. El goblin de alto rango se quedó atónito en su lugar. No. Maldito. Solo estás aprovechándote del favor del general. Todos somos goblins de alto rango. ¿Por qué debería escucharte? En la oscura, húmeda y fría guarida subterránea de la tercera capa. En este momento, Victoria tenía los ojos muy abiertos. Miraba aterrada la bolsa que Ye-Yan había traído. Pero Ye-Yan tenía una sonrisa de felicidad en su rostro, como si acabara de completar algo emocionante. La mirada de Li Ya se posó en la bolsa ya teñida de rojo brillante. Luego, dirigió la mirada hacia esa cara que antes le era familiar, pero ahora parecía extraña. Xiao Yan, has matado a alguien. Ye-Yan asintió sin dudar. Su tono estaba lleno de orgullo y satisfacción. Sí, Yan lo mató. Maté a muchas personas. Mamá, ¿no soy increíble? Ye-Yan dijo mientras levantaba el cuchillo manchado de sangre que tenía en la mano, como si quisiera recibir el elogio de su madre. Al ver esta escena, Li Ya sintió en su corazón una emoción indescriptible. En ese momento, comprendió que su hijo era un goblin, una raza fea, malvada y caótica. Vio que mamá estaba paralizada en su lugar. Ye-Yan inclinó un poco la cabeza, algo confundido. Mamá, ¿qué te pasa? ¿No te sientes bien? Mientras decía esto, se acercó con cuidado a Li Ya. Y en ese momento, un sonido nítido de una palmada resonó. Ye-Yan fue empujado con fuerza por Victoria. No me toques. Ye se levantó del suelo. Miraba aturdido los ojos de su madre, que brillaban como rubíes. Recordaba claramente cómo lo miraba cuando nació. Con esa misma mirada. ¿Por qué mamá lo miraba así? El corazón de Ye-Yan estaba lleno de dudas e inquietud. ¿Acaso había hecho algo mal? Pensando en esto, intentó recordar de nuevo, pero no pudo encontrar ninguna razón que pudiera hacer enojar a mamá. ¿Acaso esta era la forma en que mamá expresaba su amor? La posibilidad pasó por su mente, solo porque su madre anterior le había tratado así, esa extraña forma de expresar amor. Al pensar en esto, se sintió muy feliz. Las sombras del pasado se desvanecieron, ya que a mamá le gusta esta forma. Quien haga infeliz a mamá en el futuro, los matará a todos. Y de paso, llevaré los cuerpos frente a mamá. Así tal vez mamá esté aún más feliz. Mirando los cambios frente a él, la expresión de miedo en Lia se intensificó. Ella realmente no entendía en qué estaba pensando su hijo. Lia miró la bolsa manchada de sangre. De ella vio muchas cosas y equipo familiares. Sabía que eran cosas del equipo Ido, aunque solo tenía un breve encuentro con ellos. No podía aceptarlo, solo porque el equipo de aventureros de plata no era considerado débil entre los humanos. El capitán Kido, por su parte, tiene una fuerza madura. Sin embargo, un equipo así simplemente fue derrotado por un niño de unos meses. Al ver que mamá miraba fijamente el paquete, el gran Ye-Yan vació todo el botín de una vez, presumiendo de sus logros como un niño. Señalaba esas cosas con una expresión de orgullo en su rostro. Mamá, todo esto es para ti. ¿Te gusta, mamá? Al ver esta escena, Li Ya sonrió con autocompasión. ¿Qué hijo tan filial es? Mirando estas cosas, la bondadosa elfa no pudo evitar que las lágrimas brotaran. ¿Es mi culpa? Todo fue mi culpa, ¿verdad? Ye-Yan vio que mamá de repente se puso a llorar, y de inmediato sintió un dolor en el corazón. Se apresuró a correr hacia Li Ya, secando las lágrimas de Li Ya con sus manos infantiles. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, por favor, no llores. ¿Por qué? Lia dijo con una voz temblorosa que parecía a punto de quebrarse. ¿Por qué mataste a ellos? Ye-Yan se tocó la cabeza. Miró a Lia con una expresión de confusión. ¿Por qué? Ellos quieren matar a Yan. Estaba a punto de decir algo, pero Lia de repente extendió la mano para examinar cuidadosamente el cuerpo de Ye-Yan. ¿Qué? ¿Alguien quiere matarte? ¿Estás bien? Sus movimientos eran suaves pero urgentes. Su voz estaba llena de tensión y preocupación. ¿Cómo pudo olvidarlo? Ye-Yan es un goblin. Es la criatura más baja y malvada a los ojos de los humanos. Es natural que esos aventureros intenten matarlo al encontrarse con Ye-Yan. Y su hijo solo estaba defendiendo. No hay un absoluto correcto o incorrecto en esto. Solo hay diferentes posturas. Pero ella, casi instintivamente, pensó que era culpa de Ye-Yan. Realmente es una madre inadecuada. Al pensar en esto, ella apretó un poco más la mano de Ye-Yan. ¡Ay! Mi corazón es fuerte y poderoso. Ye-Yan sacó a regañadientes su cabeza de esas dos grandes bolas de masa. Se dio unas palmaditas en el pecho y dijo, «Mamá, ¿no quieres que Ye-Yan mate?» Al escuchar esto, Li Ya inclinó la cabeza. La complejidad en el corazón humano se profundizó aún más. Primer, si mamá no te deja matar, ¿vas a escuchar a tu mamá? Victoria preguntó de manera tentativa. La respuesta de Ye-Yan fue afirmativa. Por supuesto, si mamá me dice que no mate, no lo haré. Li Ya miró absorta a Ye-Yan, quien aseguraba golpeándose el pecho. ¿Y si esas personas quieren matar a Ye-Yan?
No te preocupes, mamá. Yo correré. Ye-Yan es muy bueno para esconderse, no podrán encontrar a Ye-Yan. Mirando a Ye-Yan, que frente a ella parecía una hoja en blanco, Li ya no sabía qué decir ni qué hacer. Después de todo, ella también era madre por primera vez. Li ya quería enseñarle a Ye-Yan sobre las emociones humanas, la moral y la ética. Pero, ¿de qué sirve eso en este lugar caótico y feo? ¿Qué utilidad tiene en esta guarida? Honestamente, el goblin frente a ella podía considerarla como su madre ya era un milagro. Hacer que Ye-Yan no mate sería como quitarle los dientes a un lobo. Convertirse en una oveja que los humanos pueden acosar a su antojo. Mamá no quiere que Ye-Yan sea débil. Pero si alguien quiere matarte, mamá tampoco te lo impedirá. Mamá espera que antes de matarlo pienses por qué lo harías. No se trata solo de matar, ¿entiendes? A veces, espero que les des una oportunidad. Una oportunidad. En los ojos de Ye-Yan, que brillaban como rubíes, había confusión. Así es. Es una oportunidad. Con esta oportunidad, debes evaluarla tú mismo. Aunque Li ya ahora puede decirle claramente a Ye-Yan qué cosas deben ser asesinadas o no. Pero esto sería equivalente a quitarle a Ye-Yan sus propios pensamientos. No quiere que su hijo se convierta en un títere. Al escuchar la respuesta de Li Ya, Ye-Yan se mostró confundido. Las mamás anteriores siempre le dijeron claramente si debía matar o no, pero dado que es su mamá, él solo tiene que seguir las órdenes. Buena mamá. Ye-Yan lo entiende. Significa que debe matar a los que son hostiles. Y a los que no son hostiles, no hay que atacar. Darles a esas personas una oportunidad de vivir, ¿verdad? Al oír esto, Li Ya se sorprendió. Dudó y asintió con la cabeza. De repente, recordó a su propia madre. Es muy difícil para una madre educar a sus hijos X. Oh, la vida verde. Escucha mi canto. Con la melodiosa voz de Li Ya cantando. La oscura cueva de repente brilló con un fulgor deslumbrante. Luego, de la tierra brotó una flor deslumbrante. Lia insertó suavemente las flores en los oídos de Ye-Yan y las regó. Lia suavemente colocó la flor en la oreja de Ye-Yan. Esta es la pequeña flor blanca que mamá te regala como recompensa. Ye-Yan, al verlo, se quedó un poco aturdido. Se tocó la flor que tenía en la cabeza. Nunca había pensado que recibiría un regalo así. Mamá. A Yanner le gusta mucho. Este es el primer regalo que recibe de mamá. Ye-Yan de repente volvió en sí. Agarró fuertemente la flor que tenía en la mano, como si temiera que desapareciera. Lia escuchaba la respuesta de Ye-Yan. En su corazón surgió una cálida sensación. No pudo evitar sentirse avergonzada por lo que había sucedido antes. El niño es todavía pequeño. ¿Cómo podría saber qué es el bien y qué es el mal? La pequeña madre elfa levantó el puño V. En ese momento, ella tomó la decisión. Debo enseñar y guiar correctamente a mi hijo. Esa es la responsabilidad de una madre, ¿no? ¿A mamá le gustan las flores? Sí, le gustan. Entonces, cuando salgas, tráele muchas flores a mamá. ¿De verdad? Eso suena genial. La voz de Lia se volvía cada vez más baja. Y así, madre e hijo se abrazaron y se durmieron en la oscura guarida. Se oculta en las lejanas montañas. Una guarida de goblins sin fondo. En la parte superior de la guarida hay 3 majestuosos castillos. Y aquí es donde reside el general Goblin. Pequeño cielo. En ese momento, un sonido claro. La voz de una mujer resonaba en el vacío del castillo. Una mujer humana salió lentamente de un cuarto oscuro. Sin embargo, las cicatrices en la cara de la mujer lucían extremadamente aterradoras. El General Goblin se giró para mirar a Elena. En sus ojos había una suavidad adicional. ¿No te lo dije ya? No salgas sin cuidado. Elena sonrió, como si no escuchara la reprimenda del general. Pequeño Tian, ¿vas a venir? El General Goblin sacudió la cabeza. La esquina de sus labios se curveó en una sonrisa resignada. Elena, solo tú te atreves a llamarme así. Su tono no era de reproche. Más bien revelaba un toque de indulgencia. Elena hizo pucheros y miró al general Goblin. Esa expresión era realmente adorable. Al ver esto, un destello de ternura cruzó los ojos del general Goblin. Él asintió suavemente. Así que en este oscuro castillo, se desató una guerra impresionante, cambiando las cosas drásticamente. No pasó mucho tiempo. La habitación entera estaba impregnada de un olor a mariscos. La luz del sol de la mañana caía sobre la cabecera de la cama de Ye-Yan. Y en el aire flotaba un ligero aroma a pan. Este es el desayuno que Victoria preparó personalmente para Ye-Yan. Después de desayunar, Lia ayudó a Ye-Yan a organizar su ropa. Su aspecto limpio y ordenado llenó a Lia de felicidad. Mamá. Entonces, Ye-Yan salió. Ye-Yan agitó la mano y se dirigió hacia la puerta. Lia levantó la cabeza. Su mirada hacia Ye-Yan estaba llena de preocupación y tristeza. Ten cuidado. Corre si te encuentras en peligro. Tienes que volver. Observando la figura de Ye-Yan alejándose poco a poco, Lia se rió con ironía y entró en la habitación. Sin embargo, justo cuando iba a darse la vuelta, un cuchillo afilado repentinamente se apuntó a su cuello. No te muevas, si no, te mataré, dijo fríamente la mujer. El corazón de Lia latía con fuerza. Ella sintió que la muerte la rodeaba. En ese momento, en un rincón del bosque de Senyun, Ye-Yan fue asignado nuevamente a un equipo de reconocimiento Goblin, a diferencia de las burlas de otros días.
Esta vez no fue objeto de ninguna burla por parte de los goblins. Los goblins del equipo estaban charlando despreocupadamente. Ye-Jan escuchaba en silencio sus conversaciones. Poco a poco, iba delineando una imagen clara. De donde residían. Era una enorme guarida goblin. Y alrededor de la gran guarida había innumerables pequeñas guaridas. Estas pequeñas guaridas funcionaban como elementos de cobertura para la gran guarida. La responsabilidad de estos equipos goblin era interferir en la visión de los aventureros, para que los aventureros ignoraran la enorme guarida goblin. Al mismo tiempo, entendía que estos goblins no eran tan simples como parecían. Él decidió en silencio observar las acciones y estrategias de estos goblins, para poder atacar más eficazmente en el futuro. Matar a esos goblins que codician a mi madre. En ese momento, en el exterior del bosque Senyun, un grupo de aventureros estaba avanzando con cuidado a través de los arbustos. ¿Cómo es que hasta ahora no han visto a un solo goblin? Un joven aventurero tenía una expresión de ansiedad en su rostro. Parecía estar muy decepcionado con esta aventura. Los otros aventureros asintieron también. Después de todo, ellos vinieron aquí para fortalecer sus habilidades y valentía. Y de paso aceptaron algunas misiones. Justo en ese momento, una suave brisa sopló. Las hojas hicieron un sonido crujiente. Ja, 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 ja. Estúpidos humanos. Vengan todos juntos. Haremos que estos humanos vean nuestro poder. Maldición. Son goblins. En ese momento, había una chica en el grupo, que al ver la cruel apariencia de los goblins, se asustó tanto que se puso pálida. Ella no se atreve a enfrentarse directamente a esos monstruos. Así que no dudó en darse la vuelta y correr. Oye, oye, oye. El hombre gritó al ver la situación. No esperaba que alguien ya hubiera corrido antes de que comenzara la batalla. Silenciosamente se arrepintió en su corazón. Debería haber sido más cauteloso al elegir a las personas en primer lugar. Al ver esto, el caballero maldijo con furia. Levantó su espada larga con una mirada decidida. Salgan a matar conmigo. Los gritos de batalla resonaban en el bosque. En cuanto a Ye-Jan, él ya se había escondido en el árbol desde el principio. Observaba en silencio la batalla entre los dos grupos. En la guarida goblin, en el segundo sótano. En Victoria, ella estaba concentrada, mirando a la aventurera de plata que estaba sentada frente a ella. Khaleesi era conocida por su habilidad excepcional de ocultación. Era famosa como aventurera de plata en el pueblo de Lincia. Entonces, ¿quieres decir que fuiste salvado por un goblin excepcional? Lilla se cubre la boca. Su tono está lleno de incredulidad. KLS asiente con fuerza, relatando esas experiencias conmovedoras. Realmente no lo esperaba, que en este mundo existiera una dedicación tan desinteresada. Es realmente impresionante, que estuviera dispuesto a convertirse en un goblin feo para obtener información. Cuanto más escuchaba Lia la descripción de Cress, más sentía que algo andaba mal. Señorita KLS, ¿cuándo ocurrió esto? KLS reflexiona brevemente al escuchar la pregunta. Creo que fue anteayer. Sí, fue anteayer. Para agradecer a su salvador. Incluso le ofrecí una reliquia familiar. Mientras hablaba, dibujó la forma de BS en el suelo. Al ver esa familiar forma de B5 en el suelo, Lia recuerda el día en que Ye salió. Después, volvió con una espada más. La confusión en su corazón se disipó al instante. Ahora ella podía estar segura. Ese goblin que salvó a Khaleesi era el pequeño de su propia casa. Al pensar en la frialdad habitual de su hogar, Ye-Jan también tenía este lado tan amable. El ánimo de Victoria mejoró al instante. No sabes lo poderoso que es ese gran tipo. Por cierto, te llevaré afuera. Al escuchar esto, Victoria bajó levemente la mirada. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué siente un poco de renuencia en su corazón? Si me llevas contigo, definitivamente no podrás salir. No te preocupes. Estoy muy bien aquí. Sin embargo, Khaleesi no creía en las palabras de Lia. Ella sabía muy bien que los elfos, incluso en el mundo humano, son altamente valorados. Y mucho más en este hecho de goblins salvajes. En la mente de Khaleesi, ya comienzan a aparecer imágenes inaceptables. La escena en la que el elfo es, por los goblins. ¿Me crees? Puedo sacarte de aquí. Victoria sintió el calor que provenía de las manos de KLS. Un torrente de emoción la invadió. Desde que la atraparon en este lugar oscuro, no dejaba de pensar en cómo salir de aquí, pensando que sus compañeros vendrían a rescatarla. Pero la espera se extendió un año. Originalmente pensó que tendría que quedarse en esta guarida. Vivió en un sufrimiento peor que la muerte. Hasta que un día, un rayo de luz iluminó su vida. El día en que nació su primer hijo. Al pensarlo, Lia se sintió más decidida. No. No puedo irme contigo. Tengo un hijo. Al oír esto, KLS pareció escuchar una broma enorme. Su voz estaba llena de enojo y confusión. Por favor, despierta un poco. Esos son goblins. KLS respiró hondo varias veces y luego continuó diciendo. ¿Los goblins tienen algún concepto de madre? En sus ojos, las hembras no son más que herramientas de reproducción. Son juguetes. Las palabras de KLS fueron como un martillo pesado. Golpearon fuertemente el corazón de Lia. Su cuerpo tembló involuntariamente. En definitiva, lo consideras como tu propio hijo. Esto es solo una ilusión vana.
Tal vez ellos solo quieran jugar contigo. KLS se quedó sin aliento de repente. También se dio cuenta de que había hablado un poco de manera extrema. Ante eso, Liya solo guardó silencio por un momento y luego respondió. Quizás sí, pero, sea cual sea la situación, todavía elijo creer en mis hijos. Al ver esto, KLS tampoco supo qué decir. Originalmente, ella aceptó esto por el oro, para aceptar esta tarea. No esperaba que el elfo frente a ella la ignorara. Ella se rascó la cabeza. Con una cara de impaciencia, se estaba preparando para irse. Espera un momento. Victoria de repente detuvo a Keris. Ella se acercó y le dio esto con firmeza. Su cálido abrazo envolvió a la niña. Señorita Victoria, ¿qué estás haciendo? Keris se sintió un poco desorientada por este repentino abrazo. Victoria no respondió. Solo lo abrazó con fuerza. Luego, ligeramente abrió la boca y pronunció un encantamiento enigmático. En el siguiente momento, Keris sintió una corriente cálida fluir dentro de ella, como si una fuerza mágica hubiera sido inyectada en su interior. Lo siento. Aprecio tus intenciones. Esta es mi devolución hacia ti, una bendición élfica. Puede que no sirva de mucho. Solo te dará un poco de suerte, para que tu salida de la guarida sea un poco más fluida. Al escuchar esto, Keris tomó emocionada la mano de Lía. ¿De verdad? Es realmente increíble. Gracias a ti, Lía. No te preocupes, se lo diré todo al gremio de aventureros. Victoria sonrió. KLS. Cuídate. En las afueras del bosque Sen-Yun, la joven que escapaba gritaba en su interior. ¡Qué aterrador! Es demasiado aterrador. Pensando en ello, de repente se quedó paralizada en su lugar. ¿No vine al bosque solo para salvar a la joven perdida? Sabía que no podía seguir huyendo. Y no podía dejar que el miedo la controlara. Así que se dio la vuelta y corrió de regreso. Ella quería enfrentar a esos monstruos aterradores con todos. En ese momento, el campo de batalla ya estaba impregnado de un fuerte olor a sangre. El hombre se enfrentaba a los goblins solo. Sus compañeros caían uno tras otro. Su sangre ya había teñido la tierra de rojo. Sabía que no tenía salida. Realmente no quería morir. Justo cuando él estaba desesperado, un goblin soltó un grito desgarrador. Solo para ver que al siguiente segundo, una cabeza verde voló hacia afuera. El hombre miró hacia arriba y se quedó atónito. No podía creer lo que estaba viendo. El goblin frente a él había sido asesinado por otro goblin. Al siguiente segundo, una sensación de miedo volvió a surgir. Claramente, el goblin frente a él era una existencia mucho más poderosa. Pero en este momento, sus pies parecían estar atados. No podía moverse. Solo podía mirar impotente como ese goblin bajaba del árbol. Sin embargo, Ye-Yan no prestó atención a la reacción del hombre. Agitó el líquido en el B5. Y se preparó para dar la vuelta y marcharse. Espérate. El hombre gritó instintivamente. Pero al siguiente segundo se arrepintió. No sabía por qué quería detener a esta criatura. Pero aún así, reunió valor y preguntó. ¿Por qué no me matas? En ese momento, la chica corrió hacia aquí. Ella miró la escena frente a ella, llenándose de desesperación. Todos sus compañeros habían sido asesinados por los goblins. Ustedes, estos goblins. Quiero. Un destello de la hoja brilló. Antes de que terminara de hablar, la cabeza de la chica rodó al suelo. Ye-Yan limpió fríamente el B5 en sus manos. Echó un vistazo al hombre en el suelo y se dio la vuelta para marcharse. En cuanto al hombre que aún tenía un rayo de vida, Ye-Yan había pensado en terminarlo de un solo golpe, pero recordó las palabras de su madre. Al final, no se atrevió a hacerlo. El líder goblin se encontraba en el centro del campamento. Sus ojos ardían, fijándose en Ye-Yan. «Eres tú de nuevo, que vuelves vivo. ¿Qué pasa?» Ye-Yan asintió con la cabeza. Un ligero movimiento. Sin ningún signo de temor. Al ver a Ye-Yan adoptar una actitud. Una mirada clara y estúpida de estudiante universitario. El líder goblin, enojado, no pudo evitar que sus dedos temblaran. «Tú chico, ¿de verdad crees que no me atrevería a hacer nada?» Al escuchar esto, los ojos de Ye-Yan brillaron como rubíes. Apareció una chispa de intención asesina en su mirada. «¿Qué quieres hacer?» El líder goblin entonces se sintió intimidado por el tono de Ye-Yan. Por un momento, se quedó sin palabras. En ese momento, el caballero goblin se acercó. Era el caballero que antes presionó a Ye-Yan para que evolucionara. «Ven conmigo. El general quiere verte». Algunos goblins miraban con malicia desde un lado. Siempre es un solo goblin el que regresa. El Yanoro seguramente quiere interrogarlo personalmente. Este goblin va a tener problemas. Ye-Yan originalmente quería rechazarlo, pero al pensar en lo que pasaría si amenazaran a su madre, así que decidió seguir al caballero goblin. En este momento, en la parte superior del gran nido de goblins, 3 parches de flores coloridas aparecieron ante los ojos de Ye-Yan. ¿Quién podría haber imaginado que el apestoso goblin tendría un lugar así en su segundo nido? Si mamá estuviera aquí, seguramente le encantaría este lugar. Y Yan, curioso, se agachó y recogió una flor. El general goblin a su lado frunció el ceño. En el siguiente segundo, Ye-Yan recogió otra flor. El general goblin frunció el ceño nuevamente. Cuando Ye-Yan recogió otra más, el general ya no pudo contenerse y dijo: «Suficiente». Ye-Yan lo miró con confusión, pero no detuvo su acción con las manos. Recogió otra flor.
Las cosas aquí no son mías. El general le hizo un recordatorio. Ye-Yan parpadeó con sus grandes ojos. Y sin dudarlo, recogió otra flor. El General Goblin frunció el ceño y continuó diciendo, aquí las cosas son las que esa estúpida mujer cultivó con dificultad. En ese momento, el tono del general Goblin ya mostraba algo de ira, pero Ye-Yan parecía no entender. Y volvió a recoger una flor. Justo cuando Ye-Yan estaba a punto de recoger otra, el general finalmente no pudo contenerse, y le lanzó un puñetazo a la cabeza de Ye-Yan. Ye-Yan no tuvo tiempo de esquivar y le salió un gran bulto en la cabeza. Te lo dije, que no lo hicieras. Al escuchar esto, Ye-Yan se cubrió la cabeza, y trató de mostrarse muy desobediente. ¿Dónde dijiste eso? Si claramente no hice nada. Este goblin simplemente me golpeó. Es realmente molesto. Al ver esto, el general se cubrió la cara, totalmente impotente. A veces siente que el pequeño rey es aterradoramente maduro, y otras veces lo ve tan inocente como un niño. ¿No entiendes lo que quiero decir? Ye-Yan giró la cabeza, con los ojos claros y una expresión completamente inocente. ¿Por qué no lo dices directamente? Si no lo dices, ¿cómo voy a saberlo? Ye-Yan frunció los labios y abrazó la flor contra su pecho. Tenía miedo de que este tipo detestable se la quitara. Al ver a una Ye-Yan así, el general no supo qué decir en ese momento. ¿Te gustan las flores? No. Pero a mamá le gustan. Ye-Yan miraba la flor con ternura en los ojos. Si quieres llevarte esas flores, simplemente díselo. El general Goblin dijo esto mientras señalaba a un caballero Goblin al lado. Señor general, esto no está bien, ¿verdad? Aunque el caballero Goblin decía esto, por dentro estaba muy emocionado. El general Goblin luego revisó los paneles de los dos. Mirando el panel de Ye-Yan, se quedó pensativo. Cada vez que sale y vuelve, el panel de este chico ha mejorado. Es realmente interesante. Para entender los seres vivos comunes 4. Para querer mejorar un poco es tan difícil como escalar al cielo. Solo como la fuerza del Goblin. Querer pasar del nivel 66 al 67. Temiendo que, además de entrenar, necesitará un año más. De acuerdo. Pueden empezar. Justo cuando el general Goblin terminó de hablar, el caballero Goblin salió disparado. Bien, bien, bien. Pequeño demonio. Hoy estás muerto, pequeño. En el siguiente segundo, Ye-Yan desapareció de su lugar. Cuando el caballero reaccionó, una espada de 85 rozó la mejilla del caballero Goblin, dejando un ligero líquido negro. Si no fuera porque el caballero Goblin se apartó a tiempo, esa B5 ya le habría quitado la vida. La mirada del caballero Goblin observaba a su alrededor, pero no podía encontrar rastro de Ye-Yan, mientras que el general Goblin que observaba a un lado, pero estaba viendo todo esto, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Cómo logra un recién nacido Goblin? ¿Estas hábiles técnicas de asesinato? ¿Qué habilidad es esconderse y ocultarse? Si tienes habilidad, sal y desafíame. Justo después de que terminó de hablar, Ye-Yan apareció detrás del caballero. Cuando el caballero se dio cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Acaso va a morir? Justo cuando B5 apuntaba al caballero, el General Goblin intervino para detenerlo. Detuvo fácilmente el ataque de Ye-Yan con solo una mano. Esto es todo. El caballero Goblin solo sintió una oleada de ira. Maldita sí. ¿Tú realmente quieres matarme? Frente al rugido del caballero Goblin, Ye-Yan no le prestó atención. Sin embargo, apuntando al caballero, miró al general y dijo, él aún no ha muerto. El General Goblin preguntó al oír esto, ¿quieres matarlo? ¿Qué hay de malo en matarlo? ¿No se supone que en la competencia solo se gana después de decidir quién muere? Frente a los pensamientos tan retorcidos de Ye-Yan, el general Goblin cayó en la reflexión. ¿Esta es tu forma de sobrevivir? Al oír esto, Ye-Yan miró al general que tenía algo que decir. ¿Qué es eso? Solo sé que tengo que seguir vivo. Tengo que matar a todos los que representen una amenaza para mí. Si no los mato, moriré. Tú, vete. Llévate esas flores y vete. No podrás recoger más en el futuro. Por cierto, tienes que venir aquí una vez al día. Yo te enseñaré técnicas de combate. No lo necesito. Sé cómo matar. Ye-Yan se enderezó con orgullo. Eso es una técnica de asesinato. No es una técnica de combate. ¿Quién te enseñó esas habilidades tan peligrosas? El general Goblin suspiró pesadamente y habló. No quiero. Dije que sé cómo matar. Pero tú no vas a pelear. El general frunció el ceño y corrigió. Yo lo haré. No, tú no lo harás. Uno grande y uno pequeño discutiendo obstinadamente. Elena estaba apoyada en la pared con una gran sonrisa. ¿Ese es el pequeño rey? No me esperaba encontrar a un goblin tan adorable. Elena decía esto mientras acariciaba su vientre. Si tan solo pudiera quedar embarazada, ¿podría dar a luz a un pequeño tan adorable? Al escuchar esto, los ojos del general Goblin destellaron con tristeza. Elena, no necesitas pensar así. En el campo de entrenamiento del castillo, Ye-Yan se limpió la sangre de la comisura de los labios. Se esforzó por levantarse usando el B5 como apoyo. La luz de la luna ya había caído. Si no vuelvo rápido, mamá se sentirá sola y preocupada. Yan-Ye, manteniendo su cuerpo erguido, cayó nuevamente. Esta vez, fue atrapado por Elena. De verdad. Si estás herido, deberías descansar tranquilo. Xiao Tian es simplemente un niño.
Al escuchar esto, Yeyan miró a Elena, quien lo abrazaba. Hermana, ¿quién eres? Elena se acarició la cara. De repente se sintió decepcionada. Yo. Soy la esposa de Xiaodian. Lo siento. Hermana, ¿soy fea? ¿Te asusté? Yeyan inclinó un poco la cabeza. Hermana, ¿eres muy fea? Esta pregunta dejó a Elena sin palabras. Hace tiempo que no conocía a alguien con una mente tan pura. Yeyan le echó una mirada extraña a Elena. Tengo que irme primero. Mamá todavía me está esperando. No se puede. Aún tienes heridas. Hermana, ¿podrías ayudarme a curar primero y luego volver? Elena parpadeó con sus ojos de orquídea. Sonrió. Yeyan inclinó la cabeza nuevamente. Hermana, ¿ha pasado mucho tiempo? Al oír esto, Elena sacudió la cabeza. No, será pronto, se pondrá bien rápidamente. Yeyan dudó por un momento. Miró de nuevo las heridas en su cuerpo. Eso es realmente genial. Luego, Elena comenzó a vendar a Yeyan mientras hablaba. La magia de curación generalmente solo se utiliza en caso de necesidad. Es una magia que acelera el metabolismo celular informando sobre la vitalidad. Así que si las heridas no son muy graves después de la batalla, es mejor recuperar la salud con algunos medicamentos. Yeyan asintió aturdido, indicando que había aprendido algo útil nuevamente. Entonces, si aplicamos esta teoría a los venenos, tal vez podríamos acelerar la aparición del veneno. Elena a un lado miraba a Yeyan. Con una expresión pensativa, sonrió felizmente. Sería tan bueno si él fuera su hijo. No pudo evitar recordar lo que sucedió en la habitación del tribunal. La cicatriz en la cara también dolía levemente. Dentro del pueblo de Lincia por la noche. En ese momento, las puertas de la guilda de aventureros se abrieron. Quien entró era el aventurero de oro, Kelu. Kelu, ¿por qué has regresado? Alguien a un lado lo miró con asombro. Claro, el presidente me llamó de regreso. Escuché que aquí han ocurrido algunas cosas importantes. Jajaja, finalmente el tío se encuentra contigo. Al escuchar esa voz familiar, Morris no dudó en desenfundar su gran espada. Bloqueó el golpe que venía hacia él. ¿Has mejorado, eh? Morris miró a aquel que estaba en su memoria. Hace poco era solo un niño de tamaño bajo. El bullicio aquí, por supuesto, atrajo la atención de muchas personas. Oye, ¿no será ese el equipo de aventureros de oro, Kelu? ¿Son famosos? Un nuevo aventurero al lado lanzó la pregunta. Por supuesto. Antiguas leyendas dicen que participaron en la caza de dragones. Y además, lograron matar a un dragón. Todos emitieron sonidos de sorpresa. Y miraron al equipo de Karu con respeto. Hay que saber que incluso un dragón en su juventud puede destruir un pueblo con facilidad. Un dragón maduro puede incluso destruir un país. ¿Y ellos? Alguien señaló al equipo de Morris. Pueden enfrentarse a un equipo que mata dragones. Supongo que también son personas bastante notables, ¿verdad? Pero el viejo aventurero miró a Morris con desdén en su mirada. Ellos. Su mayor logro es haber matado goblins. Todos se miraron entre sí al escuchar eso. ¿No son los goblins criaturas de bajo nivel? ¿Qué tipo de logro es matar a algo así? ¿No hay algo más? ¿Matar goblins constantemente cuenta como hazaña? La voz del viejo aventurero estaba llena de sarcasmo. La multitud que observaba miraba a la escuadra de Morris con desdén. Miraban al equipo de Maurice. ¿Cuánto miedo a la muerte se necesita para que alguien esté siempre matando goblins? En cuanto a Morris y su equipo, no les importaba. Después de todo, ya estaban acostumbrados a estas cosas. ¿Cuál es el gran asunto que mencionas? Morris miró a Kulu con una expresión de confusión. Kulu, sin embargo, se mostró indiferente. Oh, no es nada. Solo he encontrado el gran nido de goblins. ¿Qué tan fuertes pueden ser los goblins? Al decir esto, Kulu soltó una ligera risa. He oído que el presidente también invitó a muchos aventureros dorados además de mí, muchos otros aventureros del oro. Si me preguntas, ese supuesto nido de goblins X, yo solo podría destruirlo. ¿Dónde se necesita tanta gente? Al oír esto, las cejas de Morris se fruncieron levemente. Pero, subestimas demasiado a los goblins. Kulu, al ver la expresión de Morris, sintió inexplicablemente desagrado. Vamos ya, marca registrada. No quiero escuchar a alguien que ha estado en el nivel de plata tanto tiempo. Quédate escondido en la guild. En unos días recibirás buenas noticias de mí. Ja. Luego, Kelu hizo un gesto con la mano y se llevó a Matt y a los demás. Morris, ¿debemos alcanzarlos? Su actitud frente a goblins con líderes les traerá grandes problemas. Dita preguntó preocupada. Morris sacudió la cabeza lentamente, con una expresión de resignación. No es necesario. No importa cuánto expliquemos, no servirá de nada. Aquellos que no lo han vivido realmente no lo entenderán. En ese momento, Dita suspiró resignada. Mejor que mueran. Mientras que Lu lideraba al grupo en el ataque al nido de goblins. Nunca habría pensado que la aventurera que iba con ellos no había escapado de las garras de los monstruos verdes. Ellas gritaban desgarradoramente. Los gritos resonaban en la mente de Kelu. ¿Realmente fui yo el que se equivocó? Continuar con el capítulo anterior. Cuando Yeyan salió del castillo del general ya era de noche. Tomó los botines que trajo hoy y fue al lugar de intercambio. El goblin a cargo del intercambio sacó unas conchas y se las dio a Yeyan. En el nido de goblins X.
Las conchas son la principal moneda de intercambio. Pero Ye-Yan no tenía intención de quedarse con esas conchas, sino que planeaba usar los puntos obtenidos para intercambiar algunas cosas para su mamá. Pensando así, Ye-Yan intercambió algunos alimentos y frutas. Incluso logró cambiar por algunos fideos instantáneos. Al ver esta escena, el Goblin Chandon no pudo evitar recordarle que esos fideos no eran tan buenos como los pasteles de arriba. Sería mejor intercambiar por algo de carne en lugar de los fideos. Sin embargo, Ye-Yan no le prestó atención a Chandon. No es que nunca hubiera traído carne, sino que a su mamá simplemente no le gustaba. Después de que Ye-Yan se fue, el Goblin Chandon tomó el fideo instantáneo de repollo agrio de Lao Tang. En su corazón, empezó a sentirse sin palabras. Realmente no podía entender cómo era posible que algo así, ¿los humanos podían comerlo? Solo porque el sabor del fideo instantáneo era realmente fuerte. A los goblins no les gusta este sabor. Entonces, ¿acaso esos humanos, para evitar que los goblins obtuvieran alimentos, inventaron cosas que los goblins no podían comer? Al pensar en esto, el Goblin Chandon se dio cuenta. No es de extrañar que el gran general quisiera que los goblins fueran a aprender a cultivar alimentos como los humanos. Realmente tenía una visión de futuro. Ye-Yan arrastró una bolsa pesada y empujó suavemente la puerta de casa. Esa sensación familiar y acogedora lo envolvió. «Mamá, he vuelto». Ye-Yan gritó en voz alta. Su voz dejaba entrever una alegría difícil de ocultar. «Xiao-Yan, ya has vuelto». Al escuchar el ruido, Victoria salió corriendo a recibir a su hijo. El hada, que estaba feliz, al ver a Ye-Yan todo envuelto en vendas, se asustó de inmediato. «Xiao-Yan, ¿qué te ha pasado?» Entonces, Ye-Yan le explicó brevemente lo que había sucedido a Lia. Lia, al escuchar esto, no pudo evitar sorprenderse. Una mujer humana apareció en la residencia del general Goblin. Seguramente la identidad de esa mujer no es sencilla. La próxima vez que la vea, definitivamente debo agradecerle bien. Al menos ahora puedo demostrar que esa mujer no tiene malas intenciones hacia Ye-Yan. Al pensar en esto, el corazón de Lia finalmente se relajó. «Mamá Liu, todas estas cosas son para ti». Ye-Yan le entregó todo lo que intercambió a Lia. La apariencia de Ye-Yan frente a Lia parecía como un perrito obediente pidiéndole a su amo reconocimiento. Al siguiente segundo, Ye-Yan fue abrazado fuertemente por Lia. «Mi querido Yan es increíble». Pero luego, Ye-Yan sintió una sensación de asfixia. Le dificultaba respirar. Victoria, al ver el rostro pálido de Ye-Yan, de inmediato llenó su mirada de terror y confusión. «Pequeño Yan, ¿qué te pasa?» Después de un momento, Ye-Yan tomó una profunda bocanada de aire y se recuperó. «Mamá, no hay nada malo, Tang». Lia tampoco sabía por qué sucedía esto, hasta que miró hacia abajo y vio su gran panecillo en el pecho. Entonces se dio cuenta. Bueno, sí, en realidad es un poco grande, pero, ¿es eso culpa de ella? Un rubor apareció en el rostro de Victoria. Hizo un puchero adorable. «Eres realmente un niño especial. ¿No le dices a mamá cuando no te sientes bien?» Al oír esto, Ye-Yan bajó la cabeza. En su rostro juvenil apareció un ligero rubor. Respondió en voz baja. Originalmente, Janner sabía que no quedaba mucho tiempo con mamá. ¿Cómo podría Janner alejarse de mamá? Al escuchar la respuesta de Ye-Yan, Lia se quedó un momento atónita. No esperaba que su hijo dijera algo así. «No te preocupes. Mamá siempre estará con Xiao-Yan». Ye-Yan abrazó fuertemente a Lia. Era como si, en el siguiente segundo, Lia pudiera desaparecer. Después de todo, las mamás anteriores siempre desaparecían en secreto. Ahora finalmente tiene una mamá que lo ama. En este momento, en la capa superior del nido de Goblins X, un grupo de caballeros goblins estaba rodeando una mesa de piedra. «Maldita sí. Ustedes no saben. Como le enseñé una lección a ese pequeño». Una voz grosera de maldición resonó. La persona que hablaba era el Goblin Li, que estaba en duelo con Ye-Yan. «Jajajaja. No es de extrañar que sean goblins». Un pequeño goblin a un lado asentía y estaba de acuerdo. En ese momento, el goblin estaba sumergido en sus propias hazañas heroicas, incapaz de desprenderse. «He vengado a ustedes. Ese chico, Ye-Yan, no es nada de qué preocuparse». Entonces, ¿ese chico, Ye-Yan, sigue vivo? En ese momento, una voz llena de dudas salió. El goblin se quedó sorprendido de inmediato, pero aún así se jactaba con su boca más dura que el hierro. ¿Acaso puedo enfrentar a Ye-Yan frente al general? De todos modos, ustedes lo liberarán. Ese chico, Ye-Yan, ahora ya no puede levantarse. En ese momento, ese elfo será de nosotros. Sin embargo, en el siguiente segundo, una corriente de sangre negra brotó de la boca del goblin. Levantó su mano, con una mirada llena de sorpresa e incomprensión. A pesar de esforzarse, no podía recordar cuándo fue envenenado. «Goblin Li, ¿qué te pasa?» A su lado, se escucharon las preguntas de los goblins. Sus voces estaban llenas de preocupación y miedo. Sin embargo, Goblin Li ya no podía oír. Sus ojos se estaban volviendo gradualmente borrosos. Con un golpe, cayó al suelo. «Felicidades, has matado a un caballero goblin. Tu intuición salvaje y la habilidad de fuerza goblin se han fusionado. Has subido a intuición salvaje B. Felicidades, has matado a un miembro de tu raza superior».
Has ganado un bono de 2 puntos de fuerza, y también has ganado un punto de cuerpo de evolución especial. En ese momento, en la mente de Ye-Yan apareció el sonido del mundo. La aparición es muy lenta. ¿Podría ser que la constitución del goblin es superior a la de los humanos? Ye-Yan estaba muy insatisfecho con este efecto. Mientras tanto, dentro de la fortaleza del general, el general miraba emocionado a un goblin frente a él. Realmente, Dios nos bendice, goblins. Desde ahora, te llamarás Goblin Héroe. En un instante, una magia fluyó dentro del Goblin Héroe. Goblin Héroe sintió una calidez en todo su cuerpo. Y lo más sorprendente es que, ahora puede usar magia. A partir de hoy, estarás siempre junto a Goblin Ye-Yan. Mañana les enviaré una misión. Sí. El héroe Goblin tenía una expresión sincera. El general miró al héroe Goblin. Una extraña sonrisa apareció en la esquina de su boca. Es hora de que su pequeño rey se entere de su plan. A la mañana siguiente, Ye-Yan fue asignado a un nuevo equipo de patrulla. Sus nuevos compañeros parecían muy extraños. Solo que no hablaban el idioma Goblin. Los Goblins chirriaban. Voy a explicarles a los bebés que no entienden. Este Goblin es Elric, quien fue asesinado previamente por Ye-Yan. Elric, quien había alcanzado el máximo en la montaña de supervivencia. La voz del mundo le otorgó la capacidad de renacer. Lamentablemente, el lugar donde murió estaba lleno de cadáveres de goblins. Así que se poseyó en un goblin. En ese momento, un goblin con un bastón se lanzó hacia Ye-Yan. Señor Ye-Yan, soy tu compañero en esta ocasión. El Goblin Héroe extendió su mano, esperando una respuesta de Ye-Yan. Pero Ye-Yan solo echó una mirada desapasionada al Goblin Héroe. Al ver esta escena, el Goblin Hero sonrió con incomodidad. Antes, había escuchado al general decir que Ye-Yan no era fácil de tratar, pero no esperaba que la otra parte ni siquiera se molestara en decir una palabra. El Goblin Hero suspiró profundamente. Verdaderamente es una tarea difícil para mí. Bien. Una vez que tengamos la montaña, partiremos. Me llamo Goblin Chandon. También soy su capitán en esta ocasión. Al terminar de hablar, los 4 goblins frente a él no mostraron ninguna reacción. Ante esta actitud, Goblin Chandon se irritó. Está bien, está bien. No tomaré en cuenta las faltas de los pequeños goblins. Hoy nuestra tarea es muy simple. Los llevaré a ver nuestra fábrica de goblins. No se trata de matar. Goblin Chandon aún no había terminado de hablar. Fue interrumpido por un goblin de gran tamaño. Sobre el origen de este goblin. Originalmente, él solo era un goblin que llevaba una vida simple. Básicamente, vivía comiendo frutas y cazando junto a sus compañeros. Pero la vida tranquila fue interrumpida por los aventureros. En un mediodía bajo el ardiente sol, el gran goblin regresó a su pequeño agujero y descubrió que sus compañeros habían sido asesinados por humanos. Al ver los cuerpos de sus antiguos amigos esparcidos por el suelo, la ira del gran goblin lo invadió por completo, despertando así un individuo especial. Se transformó en un enorme goblin. No solo cambió su tamaño, sino también su odio hacia los humanos. Nuestra tarea. La tarea de esta vez no es matar. Si no obedeces las órdenes, te irás del nido de goblins. El goblin de nombre Don mostró una expresión despectiva. Normalmente, él ni siquiera querría tratar con estos goblins. Pero esta es una tarea que le asignó el general. Así que solo podía llevar a estos pequeños goblins a regañadientes. San siguió al líder goblin. Todos llegaron a un nido goblin especial 20. Este lugar es diferente del gran nido X. Apenas entras, puedes sentir el calor que te golpea de frente. Y aquí está la fábrica de armas de los goblins. Ya sea el gran nido X o el pequeño nido X. Aparte de los montículos de los aventureros. Casi todos los montículos se producen aquí. ¿Cómo? ¿Es impresionante o no? El Goblin Chandon abrió los brazos. Les explicó a Ye-Yan y a los demás. El gran Goblin miró todo esto con profunda confusión. ¿Por qué debemos desperdiciar recursos para hacer cosas que parecen inútiles? ¿No sería más rápido y conveniente robar los montículos de esos aventureros? Los primeros pocos. Ni siquiera sería mejor matar a algunos machos. Expulsar a los humanos de este bosque. Chandon sacudió la cabeza al escuchar esto. Su voz era tranquila y firme. El general lo ha dicho. No podemos depender siempre de los demás. Solo si dominamos la técnica de producción de montículos, los goblins podemos convertirnos realmente en un grupo L. Y así no tendremos que depender de otros en el futuro. El gran goblin no pudo entender en absoluto esta explicación, pero aún así, aceptó temporalmente este comentario. Al escuchar esto, el Goblin Héroe se dio cuenta de repente. ¿El general quiere que nos liberemos de la dependencia de los puntos de entrada para los aventureros, verdad? Además, los puntos de entrada que hemos robado, la mayoría son aptos para humanos. Ninguno es adecuado para nosotros, los goblins. ¿No es así? El Goblin Chandon también está muy confundido. Sin embargo, no refutó las conjeturas del Goblin Héroe. Él no es tonto. Los 4 goblins presentes fueron seleccionados por el general. Todos son goblins especiales. Justo en ese momento, llegó una risa alegre desde la cueva X. Todos miraron en dirección al sonido. Solo se veía a un goblin de gran corpulencia con un martillo en la mano que se acercó. Han adivinado la mitad, ¿verdad?
Soy el principal responsable de la fábrica de armas. Mi nombre es Goblin Martillo. Eso. ¿Qué significa? Han adivinado la mitad. Goblin Changdong planteó su propia pregunta. No hay prisa, no hay prisa. Hablaremos de esto más tarde. Ustedes han viajado mucho y están cansados. Primero descansen un poco. Mañana los llevaré a ver algo grande. En ese momento definitivamente superará sus expectativas. No. En ese momento, a la entrada del nido X, llegaron gritos agudos y aterradores. Al mirar, había un grupo de mujeres capturadas por los goblins. Estaban atadas entre sí. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Los goblins con cuerdas, con miradas de Isan, lamían sus cuerpos como si fueran lenguas. Entre estas mujeres, una en particular llamó la atención de Ye Yan. Era la mujer que le envió BS. Pero, ¿por qué está Keris aquí? ¿Acaso la han capturado de nuevo? Las chicas capturadas estaban en desesperación y sufrimiento. Su instinto de supervivencia las hacía gritar pidiendo ayuda sin parar. Y en cuanto a estos sonidos, Ye Yan los ignoró. En la vida pasada, no sabía cuántas veces había escuchado estos sonidos. Eran tantas que ya se había vuelto insensible. Sin embargo, en ese momento, ese goblin sin orejas salió corriendo haciendo crujidos. El goblin Eili parecía estar gritando algo, pero para su alarido caótico, Nengen Goblin podía entenderlo. Maldita sí, ¿quieres robar nuestro botín? Un goblin se acercó, sin mostrar piedad alguna. Le dio una patada en el abdomen a Eili, justo cuando la siguiente patada estaba a punto de venir. Detente, Sin. El goblin Chandon detuvo a ese goblin inferior. Después de todo, Eili también era uno de sus subordinados. Si dejaba que otros goblins lo acosasen así, ¿cómo podría sobrevivir después? Ese goblin inferior, al ver que Chandon tenía un rango superior, solo soltó un resoplido frío. No vuelvas a lanzarte sobre una mujer al verla. Este es nuestro botín. Disfrutar en primer lugar es nuestro derecho. Justo cuando iban a irse, el goblin Eili se levantó del suelo. Su mano temblorosa agarró la mano del goblin de bajo rango, y emitió un grito chirriante. Se dio la vuelta y miró a las mujeres en pánico detrás de él. En sus ojos había un destello de suavidad. Pero los goblins de bajo rango no comprendían lo que quería decir. Comenzaron a pegarle puñetazos y patadas. Después de todo, el general Goblin había dicho una vez: la propiedad privada es más importante que todo. Justo en ese momento, un goblin mayor se acercó. Se interpuso frente a los goblins de bajo rango. Quería a una mujer. Ustedes simplemente désela. ¿Es necesario golpear a un compañero? Al principio, los goblins de bajo rango no estaban conformes, pero bajo la amistosa comunicación del goblin mayor, no tuvieron otra opción que entregar a una niña de apenas 13 o 14 años. En palabras de ellos, es que son demasiado jóvenes, no tiene sentido. Sin embargo, justo cuando los goblins de bajo nivel iban a irse, el goblin de hierro, que había estado observando durante mucho tiempo, de repente habló. Espera un momento. ¿Qué pasa, señor Hierro? Al ver al goblin de hierro, los goblins de bajo nivel cambiaron a sonrisas aduladoras. Después de todo, el goblin de hierro es el encargado del martillo de los goblins de segundo nivel. Al ver esta escena, el goblin de hierro sonrió y dijo: ¿no ven cuántas personas hay? ¿Con dejar solo a una mujer es suficiente? Al escuchar esto, los goblins de bajo nivel sintieron un gran dolor, pero tampoco se atrevieron a desafiar al goblin de hierro. Ahora se dieron cuenta de la situación. El goblin de hierro al principio no hablaba, simplemente los tomaba como prueba, para probar las habilidades de este grupo de goblins. Y no hubo demasiada duda. Ellos dejaron a 4 mujeres más. Esto hizo que los goblins de bajo nivel se sintieran muy dolidos. Ahora solo quedan unas pocas mujeres, pero hay muchos goblins de bajo nivel. Si van a morir o no depende de las habilidades de las mujeres. ¡Qué bien! Eso está bien. 1224. El goblin Don sonrió mientras abrazaba a la mujer. Siguiendo al goblin de hierro, entraron en la sala de descanso. En ese momento, el goblin Eli yacía sin fuerzas en el suelo. Las lágrimas no podían parar de caer. Justo en ese momento, una voz tímida interrumpió sus pensamientos. Se giró para mirar. Una chica de 13 años lo miraba con miedo. La niña definitivamente quería escapar. Pero este lugar está lleno de goblins malvados. Ella ya no tiene a dónde escapar. Sería mejor rendirse ante este goblin que acaba de pelear por ella. Al menos parece que este goblin no es tan malo. Ten cuidado. Tu herida aún no se ha curado. El gran goblin se acercó. Levantó al goblin Eli que estaba en el suelo. Él y el goblin le dio las gracias. Chirp chirp marca registrada. Esta acción, en su opinión, los goblins no parecen ser todos malvados. Jajajaja. No entiendo lo que estás diciendo, Fe, pero tú también eres realmente raro. Un goblin que no sabe el idioma goblin. El gran goblin dijo riendo. Al ver esta escena, él y el goblin no pudo evitar suspirar. Luego dirigió su mirada a la mujer que estaba al lado del gran goblin. Parecía haber notado la mirada de él y el goblin. El gran goblin preguntó: ¿qué? ¿No es suficiente uno? ¿También quieres este? Él y el goblin miró a la mujer con una expresión aturdida. Sin embargo, fue precisamente por este vacío que el gran goblin pensó que él no quería. ¿No lo quieres? No sirve de nada dejarlo.
En el instante en que terminó de hablar, el hermano Goblin levantó su cuchillo y decapitó a la mujer. Es realmente repugnante. No sé por qué esos goblins tienen que capturar a algunas mujeres. Deberían eliminar a estos humanos que invaden nuestra hogar por completo. ¿No es así? El Goblinilla se sintió como si lo hubieran golpeado. Miró aturdido al gran Goblin. La pequeña simpatía que había surgido se desvaneció al instante. Él tomó de la mano a la chica que estaba en estado de shock y se dio la vuelta para entrar en su propia habitación. Al ver a Ellie, el Goblin, enfadado, el gran Goblin se rasca la cabeza. ¿Es para tanto? Solo es un humano. Siempre que no sea por culpa de los humanos, sus hermanos no habrían muerto. No estaría solo como el único Goblin sobreviviente. Nunca antes había hecho daño a nadie, pero no sé por qué, en los ojos de los humanos, su clan de Goblins es el representante del mal, como si matarlos fuera una forma de mostrar justicia. Cuando Ye-Jan regresó a su habitación, una mujer vestida con una larga falda, temblando, estaba de pie en la puerta con la cabeza baja. Sin embargo, Ye-Jan solo le echó un vistazo a la mujer y cerró la puerta. Mirando la puerta cerrada, Vidona se quedó atónita. ¿Acaso podría escapar? Con la mentalidad de intentarlo, Vidona se dirigió hacia la entrada del nido. Afortunadamente, no se encontró con ningún goblin en el camino. Y en ese momento, a no mucha distancia, se escuchó un grito desgarrador. No. Les ruego, perdónenme. Estoy a punto de colapsar. Esa voz le era muy familiar. Era su compañero de aventuras. Y la fuente de la voz venía de aquella habitación que no estaba cerrada. Vidona tragó saliva. Para salir, tenía que pasar por esa habitación. Así que se acercó con cuidado, por preocupación por su compañera, o quizás por curiosidad. Sin darse cuenta, miró hacia adentro de la habitación. Con solo una mirada, se quedó paralizada en el lugar. Al ver que había varios cuerpos de mujeres en la habitación, la forma en que murieron era extremadamente cruel. Algunas tenían sangre saliendo por todos sus orificios. Incluso la sangre estaba mezclada con algún líquido extraño. En cuanto a la parte inferior del cuerpo, era aún más horrible de ver. En ese momento, la única persona viva en la habitación era su amiga. Y esa mujer estaba siendo apuñalada con 3 agujeros y 4 cuchilladas. Esos ojos ya estaban completamente nublados. Ya estaban llenos de desesperanza por el futuro. Y en ese momento, la mujer pareció notar algo. Abrió mucho los ojos y gritó con todas sus fuerzas hacia la dirección de la puerta. Pero debido a que tenía un helado de frijol verde en la boca, no podía emitir un sonido fuerte. Sin embargo, este ruido fue suficiente para llamar la atención de los goblins. Vaya, la hermana Vidona sintió que las cosas se ponían mal. Ver las miradas de los duendes de bajo nivel W. No dudó ni un segundo y salió corriendo. Sin embargo, en ese momento, una mano apareció repentinamente detrás de ella. Le agarró del cuello. ¿Acaso también tengo que caer así? Actualizado, actualizado. La hermana Vidona, al presenciar cómo su amiga era brutalmente tratada, de repente, una mano verde apareció detrás de ella. ¿Acaso yo también tengo que caer así? Solo se vio una mano de un goblin. Apretó fuertemente el cuello de Vidona. Con la otra mano, directamente la presionó su hombro suave contra la pared. En la cara del goblin apareció una sonrisa indescriptible. No me lo esperaba. Salir a facilitarse y encontrarse con un gatito. Él la miraba fijamente a los ojos como si quisiera devorarla. Te recuerdo, mujer, tú eres la que fue separada, ¿verdad? No pensé que nos encontraríamos tan pronto. ¿Realmente lo esperabas tanto? Al escuchar esto, el miedo y la desesperación en los ojos de Vidona aumentaron. Ella trató de liberarse de las ataduras, pero la fuerza del goblin era simplemente demasiado grande para ella. Sus esfuerzos eran en vano. ¿Voy a morir aquí hoy? Sin querer, la mente de Vidona comenzó a evocar imágenes de ella siendo violada. Quizás morir ahora sería una especie de liberación. Goblin, bien hecho. Justo en ese momento, goblins de bajo nivel se acercaron. Sus miradas fijas recorrían el cuerpo de Vidona, como si estuvieran mirando su posesión privada. Jeje, déjame echar un vistazo al cuerpo de esta pequeña mujer. Después de decir esto, Goblin Boo soltó una gran risa. Extendió su brazo verde para arrancar algo. No. Ayuda. En el siguiente segundo, Victoria utilizó todas sus fuerzas y le dio una patada a Goblin Boo. La patada llegó muy repentinamente. Goblin Boo no estaba preparado en absoluto. Casi se caía al suelo. Maldita sí. Esta pequeña gatita tiene un carácter muy salvaje. Goblin Boo gritó con furia. Extendió su mano y arrojó a Vidua contra la pared con fuerza. Hubo un gran estruendo al chocar. Un chorro de sangre salió de la boca de Vidua. Ja, 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 ja. ¿Puedes o no? Goblin Boo. Los goblins a su lado se burlaron de él al ver esta escena. Pero Goblin Boo se enfureció por esto. Su corazón ardía de ira de inmediato. ¿Cómo podía haber soportado tal humillación? Las mujeres normalmente son obedientes. Ahora les mostraré. ¿Realmente sirve mi Goblin Boo o no? Al terminar de hablar, se acercó de nuevo a Vidona. Su mirada era increíblemente codiciosa. Vidona tenía una expresión de desesperación. ¿De verdad iba a tener que estar en esta cueva oscura, sometida por estos goblins malvados, y finalmente morir de manera trágica?
Preferiría morir ahora mismo. Al pensar en esto, Vidona se levantó de golpe. Usando todas sus fuerzas, se lanzó contra la pared cercana. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de chocar, un poderoso brazo de repente se extendió. Se aferró fuertemente a su cabello. ¿No morirías si te dejara chocar así? Morir no sería divertido. Pequeña mujer. La voz de Goblin Boo resonó. Se acercó su rostro al oído de Vidona. La codicia en sus ojos era evidente. En este momento, no se puede describir a Vidona con desesperación. Ahora, ni siquiera puede morir. Ella se esfuerza sin fuerza. Las lágrimas no dejan de fluir. Justo cuando el Goblin se acercaba, cuando su brazo agarró su ropa, una voz de reprimenda de repente resonó. ¿Qué están haciendo ustedes? Entonces, el Goblin de hierro se acercó lentamente. En ese momento, su mirada ardía al mirar al Goblin. El Goblin se asustó. Rápidamente explicó. Señor Hierro, estamos castigando a esta mujer que intenta escapar. Hizo que otros Goblins de bajo rango asentaran de acuerdo. Sí, sí, señor Hierro. Vamos a llevarla de vuelta a la habitación y encerrarla. No molestaremos al señor Hierro. Dicho esto, comenzaron a tirar del cabello de Vidona para irse. Espera, ¿no eres la esclava de Yeyan? ¿Qué haces aquí? La mirada de Goblin Hierro se posó en Vidona, pero en este momento, Vidona ya estaba tan asustada que había perdido la razón. Su cerebro estaba como si se hubiera colapsado. No respondió a Goblin Hierro. Goblin Hierro recordó en ese momento las palabras del jefe. Esa persona, Yeyan, era alguien a quien no podían ofender en su fábrica de armas. Al pensar en esto, su mente dio un giro. Esta mujer me la llevo yo. Al escuchar esto, Goblin Boo y los demás quedaron paralizados en su lugar. No pensaron que Goblin Hierro intervendría en este asunto. ¿Qué pasa? ¿Tienen alguna objeción? El tono de Goblin Hierro tenía un matiz de amenaza. No, no nos atrevemos. Si al señor Hierro le gusta, llévesela. Goblin Boo rápidamente sacudió la cabeza. ¿Cómo podrían atreverse a objetar? Solo se atrevió a maldecir en su corazón. La mujer que tenía en la mano se les escapó de nuevo. Si hubiera sabido, habría actuado más rápido. Lamentablemente, ahora solo pueden ver cómo se llevan a Vidona. En el otro lado del nido de los Goblins X, Yeyan lentamente abre los ojos. Sal. Cory sonríe levemente. Apareció desde la esquina. Ja, 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 ja. Realmente no se puede ocultar nada al gran jefe. Para ser sincero, he venido a destruir este lugar. Coris mira a Yeyan con ojos llenos de expectativa. Gran jefe, mi tarea es recorrer el nido X y dibujar un mapa. Pero soy un desastre con las direcciones, es muy doloroso. Pero resulta que, de manera inapropiada, me encontré contigo aquí. Supongo que esto es un simple asunto para ti, ¿verdad? Así que, gran jefe, ¿tienes alguna información o mapa sobre este lugar? Al escuchar esto, Yeyan no dijo nada. Solo frunció el ceño mientras miraba a Coris hablar para sí mismo. Al ver esta escena, el corazón de Coris se apretó. Luego continuó. Por supuesto, si el gran jefe está dispuesto a ayudar, estoy dispuesto a darte la mitad de la recompensa de esta misión. Escuchando a Coris murmurar, Yeyan giró ligeramente la cabeza a un lado, solo porque no entendía en absoluto lo que decía Coris. Coris, al ver esto, pensó que Yeyan no estaba satisfecho con esta división. Rápidamente continuó hablando. ¿Qué tal 6 y 4? Tú 6, yo 4. Al ver que Yeyan seguía sin hablar, ella volvió a cambiar. 7 y 3. 8, 2. Realmente no puede ser más. Coris mostró una expresión de dolor. Eso es todo dinero. En este momento, Yeyan todavía no. Entender lo que este tipo frente a mí está diciendo. Hablando de la misión. Su madre anterior también le daba misiones. Solo que el objetivo de las misiones era matar. ¿Cómo es que hay una misión de dibujar un mapa? Al ver que Yeyan finalmente habló, Coris pensó que Yeyan había aceptado. Gran jefe, mi misión es dibujar un mapa de este lugar. La recompensa de la misión es de 1000 monedas de oro. Al escuchar esto, Yeyan habló con calma. ¿Qué son las monedas de oro? ¿Esa cosa se puede comer? Después de todo, según el conocimiento de Yeyan, los goblins comercian con conchas. Mientras pensaba, su mirada se posó en la mano de Coris. Ese anillo tenía una leve fluctuación de energía. Era algo similar a la misteriosa fuerza dentro de él. Al notar la mirada de Yeyan, Coris rápidamente cubrió el anillo en su mano. Tenía miedo de que Yeyan se lo pidiera. No puede ser. Este es un anillo de espacio muy valioso. Puede almacenar 3 metros cúbicos de cosas. Fuera, se necesita gastar miles de monedas de oro para conseguir uno. Yeyan observó la reacción de Coris y no respondió. Pero su mirada ya había intimidado enormemente a Coris. Al ver esta escena, Coris comenzó a sudar frío. Hay que saber que solo es un poco buena en la habilidad de ocultamiento, pero su valor WL es aterradoramente bajo. Finalmente, Coris no pudo resistir más. Sacó 7 anillos de espacio y se los extendió a Yeyan. Cáliz deseaba llorar sin lágrimas. Cada vez que ve a Yeyan, siempre le falta algo. ¿Por qué Yeyan es tan impresionante? Incluso quiere robarle cosas a ella, que es una joven. Yeyan tomó el anillo. Curiosamente lo manipuló un poco. Siguiendo esa fuerza mágica, inyectó energía hacia adentro. En el siguiente segundo, el B5 en su mano desapareció.
Ye-Yan de repente agrandó los ojos. El tiempo pasó volando. Si tuviera esto, muchas secciones de sombras podrían hacerse. Ya no tendría que llevar tantas cosas en su cuerpo. Pero Cáliz, a su lado, miraba. Ye-Yan así le parecía extraño. ¿Cómo es que un gran tipo tan impresionante se ve un poco tonto? Como esos estudiantes universitarios, tan ingenuos. Justo en ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Interrumpió la fantasía de Cáliz. En la habitación, Ye-Yan y Cáliz se miraron. Cáliz le hizo una señal de OK a Ye-Yan. Luego activó su habilidad y se volvió invisible. ¿Has dormido? ¿Has dormido? En la puerta estaban Goblin y Vidona. He traído de vuelta a esta esclava para ti. Vidona tenía la cabeza baja en este momento. Sus pupilas estaban dilatadas, sin vida. Ye-Yan le echó un vistazo. Dijo sin ninguna reacción. No tengo esclavos. Al oír esto, Goblin entrecerró los ojos levemente. Es decir, esta mujer realmente fue expulsada. No esperaba que existiera alguien como Ye-Yan entre los goblins. Pero bueno, no estaría mal disfrutar de esta mujer. Justo cuando Ye-Yan iba a cerrar la puerta, Vidona de repente agarró el brazo de Ye-Yan. En ese momento, una de sus manos ya estaba en la espalda. Tan pronto como sintiera cualquier cosa, en un instante podría decapitar a esta mujer. Sin embargo, la joven no mostraba signos de ataque en ese momento. Solo una lágrima tras otra caía de su delicada cara. No temer. Por favor, ayúdame. Es obvio que Vidona considera a Ye-Yan como su último recurso. Ella llora de dolor. En lugar de ser llevada por tantos goblins repugnantes, sería mejor ser solo capturada por uno aquí. Ayúdame. Cualquier cosa que me pidas en el futuro, lo haré. Vidona pone una mano sobre el bollo. La otra mano presiona en medio de su falda, diciendo estas palabras con vergüenza. Pero para Ye-Yan, esto era como tocar música para las vacas. No necesito. No necesito. Al escuchar el rotundo rechazo de Ye-Yan, incluso Colis, que estaba escondido al lado, no pudo evitar sentirse asombrado por la determinación del jefe. Pero ella también podía entender. Después de todo, la misión del jefe es infiltrarse en el nido de goblins. Si al ayudar a Vidona, si te expones, perderás más de lo que ganas. El sobrino es más miserable. En este nido de goblins, hay muchos que son más desgraciados que ella. Si todos fueran a ayudar, ¿quién podría ayudar? Al ver a esa mujer con la calidad de su ropa, se nota a simple vista que es de nacimiento noble. Y Keris odia a esos nobles. Al ver esta escena, el goblin de hierro también se sintió impotente. Debería ser solo que Ye-Yan se ha aburrido. Después de todo, aquellos que son valorados por el general Goblin, ¿cómo podrían faltarles mujeres? Está bien, entonces me la llevaré.